QHPS Naruto aprendiera el Edo Tensei en lugar del Kage Bunshin para revivir a su madre? Como dijo un sabio, la historia gira en torno a pequeños momentos, y el aleteo de una mariposa puede causar un huracán. Algunos cambios son sutiles, otros obvios y otros se encuentran en un punto intermedio. Por supuesto, lo contrario también es cierto, y algunas acciones, se tomen o no, pueden no tener ningún efecto en el desarrollo de las cosas. Por ejemplo, no importaba si el Sandaime Hokage tenía a Naruto Uzumaki, Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune, custodiado por Anbu o simplemente aplicaba castigos draconianos, ya que después de unos años la gente dejaba de intentar usar la fuerza física de cualquier manera y simplemente lastimaba al niño con su comportamiento en lugar de con sus acciones, salvo algún que otro borracho. Así que, si bien la decisión cuidadosamente meditada de un hombre sabio en una posición muy importante, cualquiera que fuera, carecía por completo de sentido, puede parecer irónico que la decisión de un niño, tomada por capricho, pueda provocar un cambio tan grande en el curso de los acontecimientos. Pero así es la vida. -0, Naruto sonrió. Acababa de tomar el pergamino que le había indicado Mizuki, noqueando a Jiji con una técnica que originalmente inventó como broma, pero que le resultó muy útil contra los pervertidos, sobre todo contra los hombres. Ahora solo tenía que aprender una técnica del pergamino y sería un genio. Esto era mucho más fácil que el estúpido Bunshin no Jutsu. O eso creía, hasta que abrió el pergamino. Gruñó. Kage Bunshin no Jutsu. Ni siquiera puedo hacer el normal. Por supuesto, Naruto no se daba por vencido, y usaría esa técnica absurda hasta dominarla. Justo cuando estaba a punto de aprender el jutsu que, según el destino, se convertiría en su movimiento característico, Naruto demostró por qué lo llamaban impredecible al volver a mirar el pergamino. Espera, Mizuki-sensei mencionó una técnica, y el pergamino es bastante grande. Veamos si hay algo más fácil ahí. Naruto no era de los que se daban por vencidos, pero incluso Iruka-sensei, el más amable de los profesores, había notado que quizás Naruto simplemente no tenía talento para las técnicas de clonación y que se le darían mejor otras, ya que, por ejemplo, él era maestro en el Enge. Así que Naruto abrió el pergamino aún más, buscando algo que le llamara la atención. Y justo cuando estaba a punto de rendirse y aprender el Kage Bunshin, encontró uno diferente a todos los demás. Oye, alguien garabateó en el pergamino. Espero que no me echen la culpa, murmuró Naruto para sí mismo, antes de darse cuenta de que quienquiera que lo hubiera hecho no solo había garabateado, sino que aparentemente lo había corregido y mejorado. De verdad, una técnica en la que alguien había invertido tanto esfuerzo tenía que ser buena. Y al parecer tampoco era muy complicada, ya que casi no requería señales con las manos. Al leer las instrucciones, no era un jutsu sencillo, sino uno que se activaba con una matriz de sellado y una sola señal con la mano. Aunque Jiji le había dicho una vez que sellar era un arte muy difícil, al revisar las instrucciones, Naruto se sintió muy sencillo. Solo necesitaba un pergamino en blanco, algo que solía llevar consigo para anotar rápidamente cualquier idea de broma que se le ocurriera y copiarla. Claro que esa era solo la condición básica, pero el pergamino decía que el resto era prácticamente automático, y solo se necesitaban los dos ingredientes. Seguramente, solo saberlo contaría como haberlo aprendido, ¿no? Así que Naruto empezó a copiar el sello, y al encontrarlo sorprendentemente fácil, copió todo lo demás escrito sobre esa técnica en un pergamino diferente, tanto las notas originales como todo lo que alguien había añadido antes de hacer un segundo pergamino, aunque técnicamente era el tercero, con la versión original. Luego volvió a enrollar el pergamino, lo releyó todo con cuidado e intentó memorizar las matrices de sellado. -0, Iruka estaba en pánico. ¿Qué demonios había impulsado a Naruto a robar el pergamino prohibido? Media aldea lo buscaba desesperadamente, e Iruka no dudaba de que si lo encontraban primero, Naruto se vería envuelto en un lío mucho mayor. Muchos usarían fuerza letal, y por muy problemático que fuera Naruto, el chico no merecía ni estaba preparado para recibir semejante castigo. Además, Naruto no era de los que traicionan. Probablemente todo esto era solo una broma estúpida que se le había ocurrido. Por supuesto, el chico también era muy bueno escondiéndose, así que las probabilidades de que lo encontraran de inmediato eran casi nulas. Así que lo que Iruka tenía que hacer era dejar de correr como un pollo sin cabeza, y usar la cabeza. Al fin y al cabo, así era como siempre atrapaba al rubio. Deja de pensar como un shinobi y recuerda tus días de bromista. Naruto probablemente piense que es una broma, así que no estará muy lejos de Konoha.
Ahora bien, si tomara algo y quisiera pasar desapercibido un rato mientras todos los demás andan buscando, y mantenerlos buscando un rato, ¿a dónde iría? Se le ocurrieron varios lugares, dependiendo de si Naruto quería observar el caos o simplemente esconderse. Conociendo a Naruto, lo primero era más probable, así que repasó su lista mental desde el lugar con la mejor vista de la aldea hasta el más oculto. Sin que Iruka lo viera, otro hombre lo pisaba los talones. Mizuki, quien había pasado casi una hora maldiciéndose por ser tan estúpido como para no designar un lugar para que Naruto le entregara el pergamino, había decidido que, como Iruka parecía tener un don mágico para encontrar al mocoso rubio, simplemente seguiría al instructor Chunin, dejando que su viejo amigo lo guiara hasta su objetivo. El plan tuvo que modificarse ligeramente, pero seguía bien encaminado. Esbozó una sonrisa. Pronto entregaría el pergamino prohibido a Orochimaru-sama y sería recompensado generosamente por su servicio. -0, Naruto sonrió. No fue tanto como creía, pero logró memorizar más o menos la versión modificada. Por alguna razón, la matriz se apoderó fácilmente de su mente. Aún le costaba un poco recordar la matriz original, pero con unos minutos más debería memorizarlas. Se oyó un crujido e Iruka aterrizó frente a Naruto. El chico rubio se levantó de un salto. «Ja, Iruka-sensei, te encontré», gritó. Iruka frunció el ceño. «Te encontré, idiota», gritó, preparándose para reprender al chico, cuando Naruto sonrió. «Sensei, aprendí un jutsu del pergamino, incluso memoricé la matriz, paso». Iruka parpadeó. «¿Jutsu? ¿Matriz? ¿De qué hablaba el chico? Naruto, ¿qué quieres decir?» Naruto parpadeó. El examen de genin oculto, por supuesto. Mizuki-sensei dijo que si aprendía una técnica del pergamino, sería un genin. Iruka parpadeó. ¿Por qué Mizuki diría semejantes tonterías? A menos que... Sus ojos se abrieron de par en par al oír el acero cortando el aire. Tenía muy poco tiempo. O esquivaba, o, sin pensarlo, Iruka empujó a Naruto a un lado, tomando múltiples kunais en lugar del chico. Mizuki apareció sonriendo. «Bien hecho, lograste encontrarlo. Sabía que podía contar contigo, Iruka. Ahora, Naruto, dame ese pergamino». Iruka se sacó una de las espadas de la carne. «Naruto, no. Ese pergamino contiene un jutsu prohibido, sellado por los Hokages. No debe obtenerlo». El rostro de Mizuki se contrajo, antes de que una sonrisa malvada se extendiera en él. «Oye, Naruto, ¿quieres que te diga por qué todos te odian?» Naruto parpadeó. «¿Por qué me odian?» Se había hecho esa pregunta incontables veces. Iruka abrió mucho los ojos. «No, Mizuki, eso está prohibido». Mizuki rió. Hace 12 años, el Kyuubi atacó. En ese entonces, se promulgó una ley. Naruto parpadeó. ¿Una ley? Mizuki asintió. Sí. Una ley que decía que nadie podía revelar que Naruto Uzumaki era el Kyuubi no Kitsune. Se dijeron otras palabras, pero Naruto no las oyó. Tenía los ojos muy abiertos y se sentía extrañamente desconectado del mundo. Él, el Kyuubi. De repente, las miradas y los murmullos cobraron sentido. Pero espera, ¿qué hay de lo que Jiji le había dado, el mayor tesoro de Naruto? ¿Acaso era mentira? Solo despertó de su sorpresa al ver a Iruka sobre él, con uno de los shurikens gigantes de Mizuki incrustado en la espalda. El hombre intentó consolarlo, lloró por él, sabía lo que era la soledad. Dijo corre, y Naruto corrió. Naruto estaba sentado detrás de un árbol. Acababa de presenciar a Iruka engañando a Mizuki, y ese hombre estaba furioso. ¿Por qué te resistes? No puedes ganar. Naruto es igual que yo con el pergamino, por fin podemos hacer lo que queramos. Sí, respondió Iruka, y Naruto sintió que sus miedos más oscuros se confirmaban. Antes de que Iruka continuara, eso es lo que haría el zorro. Pero Naruto no es el zorro. Es uno de mis excelentes estudiantes. Naruto sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Por fin, alguien lo reconoció. Mizuki gruñó. Originalmente planeé dejarte con vida un tiempo más, como tributo a nuestra amistad, pero cambié de opinión. Muere. Cargó contra el maestro caído, con su shuriken gigante girando como una sierra mecánica. De repente, una mancha naranja lo lanzó por los aires. No toques a Iruka-sensei, o te mato. Mizuki escupió un poco de sangre. Inténtalo, demonio. Gritó, antes de lanzarle un kunai a Naruto. El rubio ladeó la cabeza, dejando pasar la espada, pero giró en shock al oír el acero perforar la carne.
El kunai había alcanzado a Iruka en el brazo. ¿Qué pasa? Se burló el traidor de pelo blanco. Pensé que me ibas a matar ahora. Naruto se abalanzó sobre él. Mizuki se preparaba para darle un único golpe devastador, cuando Naruto hizo algo inesperado. En lugar de simplemente abalanzarse sobre Mizuki, Naruto pateó la tierra frente a él, lanzándole polvo a los ojos. El hecho de que Mizuki se hubiera agachado ligeramente para contrarrestar mejor el ataque del niño lo hizo aún más efectivo, ya que el hombre cegado se tambaleó hacia atrás, arremetiendo a ciegas frente a él. Naruto sacó dos kunai, se agachó bajo los golpes, saltó bajo, volando a través de las piernas de Mizuki, y clavó las cuchillas en la parte posterior de las rodillas de Mizuki. El traidor gritó de dolor al caer al suelo, con las piernas demasiado dañadas para cargarlo. Jadeando pesadamente, Mizuki miró a Naruto con furia. Por esto, demonio, te voy a matar lentamente, espetó mientras se sacaba los cuchillos de las piernas y los tiraba a ciegas. Naruto lo miró con frialdad. No tendrás la oportunidad. Extendió las manos. La izquierda sacó un pergamino, aunque más pequeño que el pergamino prohibido, y lo extendió por el suelo. La derecha, en cambio, se metió en su chaqueta y sacó algo de un bolsillo oculto sobre el corazón. Una de las debilidades de Naruto era que, como nadie estaba allí para enseñarle valores comunes, había ciertas cosas que Naruto no comprendía del todo. Aparte de cierta incertidumbre sobre cómo comportarse en público, esto involucraba particularmente su moral. Como nadie le enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, solo contaba con descripciones e historias de ciertas acciones y cómo reaccionaba la gente. Así que, aunque había comprendido que asesinar, herir a inocentes y traicionar estaban mal, y era por naturaleza de los que creían en la bondad de las personas, todo lo que había oído siempre decía que existía gente realmente malvada, y que esas personas debían morir. Por eso no dudó en usar su nueva técnica con Mizuki, e incluso la había aprendido. Lo que Naruto sacó de su bolsillo era su mayor tesoro, más valioso para él que su vida. Jiji se lo había dado cuando lo expulsaron del orfanato, tras explicarle a Naruto que había quedado huérfano durante el ataque del Kyuubi. -0, escena retrospectiva. Jiji, ¿quiénes eran mis padres? Preguntó Naruto, de 6 años. Sarutobi suspiró. Eran buenas personas, Naruto, y te querían mucho, no lo dudes. Pero murieron en el ataque del Kyuubi, protegiéndote a ti y a toda la aldea de la ira del demonio. ¿Entonces eran shinobi? Preguntó Naruto. Sarutobi asintió. Sí. Muy buenos. Eran muy fuertes, lo que lamentablemente también significa que se ganaron muchos enemigos. Naruto, no puedo decirte sus nombres porque, cuanta menos gente los sepa, menos probable es que alguno de esos enemigos se entere e intente matarte en venganza. Naruto parpadeó. Que Jiji supiera los nombres de sus padres, pero no se lo dijera, le dolió más de lo que imaginaba. Jiji, de verdad. ¿No puedo tener nada de ellos? Sarutobi sabía cuánto anhelaba el chico tener una familia y cuánto le dolería su declive. Entonces recordó algo. De hecho, quizás sí. Empezó a rebuscar en diferentes estantes, antes de sacar una pequeña caja y entregársela a Naruto. Cuando el chico lo abrió, encontró un mechón de pelo rojo. ¿Qué es esto, Jiji? Sarutobi sonrió. Ese Naruto es un mechón del cabello de tu madre. Bueno, considerando que su cabello era liso, mechón quizá no sea el término más adecuado, pero el mensaje queda claro. Naruto miró el cabello, acariciándolo con cuidado como si fuera a convertirse en polvo si no tenía cuidado. De mí. Madre. Lo abrazó contra su pecho con lágrimas en los ojos. Gracias, Jiji. Prometo que seré un shinobi aún mejor que mis padres, para que estén orgullosos de mí. Sarutobi sonrió al ver al chico salir corriendo. Seguro que ya están muy orgullosos de ti, Naruto, murmuró para sí. Fin del flashback -0, espero de verdad que Jiji haya dicho la verdad, pensó Naruto mientras golpeaba los pelos rojos del sello e hizo una señal con la mano. Sintió que su chakra se agotaba lentamente mientras los sellos se extendían por el suelo, rodeando a la desconcertada Mizuki. ¿Qué haces? Preguntó el traidor, antes de que algo parecido a cenizas y polvo se levantara, adhiriéndose a su cuerpo. Gritó de angustia mientras lo consumía, dejando una figura diferente tendida en el centro de los sellos. -0, el Sandaime Hokage había observado los últimos minutos a través de su orbe de cristal con creciente preocupación.
El anciano creía imposible que Naruto se hubiera apropiado del pergamino, pues si el chico realmente hubiera querido traicionarlo, no lo habría perdonado tras tomarse la molestia de noquearlo. Así que, usando su orbe, encontró a Naruto, aparentemente intentando memorizar algo. De hecho, era bastante gracioso ver el rostro del chico contraído por la concentración. Entonces presenció la llegada de Iruka y Mizuki, y cómo esta última quebrantó la ley. Por mínima que fuera la posibilidad, la inestabilidad emocional podría debilitar el sello, y aunque el zorro no pudiera escapar, podría poseer el cuerpo de Naruto. Su pecho se llenó de orgullo cuando Iruka proclamó a Naruto su excelente alumno, y aún más cuando Naruto incapacitó brillantemente a un oponente de nivel Chunin. Solo por esto, Sarutobi podría justificar un ascenso a Genin, sobre todo si se consideraba que el fracaso de Naruto se debía a que simplemente tenía demasiado chakra para un jutsu tan débil como el Bunshin, y probablemente le iría muy bien una vez que su maestro le diera una mejor técnica de clonación. Entonces, de repente, gimió de dolor casi físico al ver lo que Naruto hacía. Oh, Naruto, murmuró para sí mismo, de todos los jutsus del pergamino, ¿por qué tuviste que aprender ese? -0, Naruto sonrió, apenas sin aliento por el ejercicio. Edo Tensei, éxito, murmuró, antes de mirar la figura que había invocado. Ahora la verdad saldría a la luz, y Naruto rezó con todo su corazón para que Jiji hubiera dicho la verdad. Un gemido devolvió la atención de Naruto a la situación actual. Oh. ¿Dónde estoy? Preguntó una voz obviamente femenina, mientras la figura, aún un poco desorientada, se ponía de pie. Era una mujer de largo cabello rojo. Su piel estaba un poco pálida, y tenía lo que parecían grietas en algunas zonas, pero era muy bonita. Naruto tragó saliva. Sabía que los siguientes segundos podrían romperle el corazón y, sinceramente, temía lo que pudiera pasar. ¿Era realmente su madre? De ser así, ¿de verdad lo amaba tanto como decía Jiji, o el anciano solo quería consolarlo? Mamá. Preguntó con voz temblorosa. Los ojos de Iruka se abrieron de par en par al oír las palabras de Naruto. Eso era imposible. De ninguna manera. Su mirada se posó en el pergamino prohibido que Naruto llevaba en la espalda. Naruto, se preguntó, ¿qué hiciste exactamente? La mujer se giró y lo miró confundida. De repente, abrió mucho los ojos. Naruto. El primer capítulo está terminado, justo a tiempo para las fiestas. Simplemente me vino a la mente y no me dejó en paz hasta que lo escribí. Siempre leo esas historias donde las cosas más raras están en el pergamino, desde jutsus comunes hasta armas legendarias y huevos de xenomorfo, y aunque algunas son geniales, quería escribir una un poco más realista. La verdad es que me sorprende un poco que, por lo que he visto, a nadie más se le haya ocurrido. El Edo Tensei fue inventado por el Nidaime Okage y consiste en sellos, así que en mi opinión es más que probable que esté en el pergamino prohibido. Orochimaru tiene que haberlo aprendido de algún lado, ¿verdad? Sé que las probabilidades de que realmente escribiera sus propias mejoras y variaciones en el pergamino son escasas, pero en mi historia, trabajó en él no con la intención de usarlo como Kabuto, sino como una forma de obtener una mejor comprensión de la vida y la muerte para su técnica de inmortalidad, y en el momento en que trabajó en el Edo Tensei, todavía era más o menos leal a la hoja, y básicamente quería dejar prueba de que había logrado hacer una versión mejor de algo que un Hokage, sin importar que el Nidaime lo desarrollara desde cero. Así que sí, en lugar del Kage Bunshin, el movimiento característico de Naruto será el Edo Tensei. Por razones obvias, no se usará con tanta profusión como Naruto usa sus clones de sombra, y es muy posible que Naruto aprenda el Kage Bunshin, pero no se usará tanto como en el canon. Y no, Naruto no actuará como Kabuto, enviando a los muertos a la batalla mientras él se mantiene a kilómetros de la acción. Simplemente no es el tipo para eso. Y sus invocaciones tampoco serán esclavos sin mente. Sobre ese tema, la razón por la que hice que Kushina no actuara como una muñeca sin vida fue la observación de que cuando Torune fue reanimado, actuó como un humano real por unos segundos, cuando Kabuto le pegó la etiqueta de esclavo en la cabeza. ¿Y por qué Naruto no se apartó con disgusto al leer las instrucciones? Decidió que solo lo usaría con personas realmente malas, irredimibles, para revivir a quienes murieron prematuramente. Y para quienes afirman que Naruto valoraba toda la vida en el canon, no lo vi derramar una sola lágrima por Gatou y sus hombres. Ah, y para aquellos que se lo preguntan, Botoku significa blasfemia o sacrilegio, y es una referencia bastante obvia a la forma del Edo Tensei de interrumpir el ciclo de la vida.
Los emparejamientos están nuevamente sin decidir, estoy abierto a sugerencias. ¿Te gusta la idea? ¿Debería continuar? Y si es así, ¿a quién crees que Naruto volverá a llamar? Minato no es una opción, ya que no reside en el mundo puro. Kushina parpadeó. Lo último que recordaba era morir en la garra del Kyuubi, con la certeza de que su hijo estaba a salvo y que la bestia que al final no había logrado mantener prisionera volvería a estar encerrada donde no podría hacer daño a nadie. Así que se sorprendió mucho al encontrarse en la dura tierra de un bosque. Por un instante creyó estar en el cielo, antes de que tenues ecos de lo que podrían ser recuerdos la asaltaran y le dijeran que no era así, y que el más allá era diferente. No era más que una extraña corazonada, pero estaba bastante segura de que había acertado. Normalmente lo hacía. Mamá. Dijo una voz desde atrás. Se giró y vio a un shinobi de Konoha herido que le resultaba vagamente familiar, y a un chico con un mono naranja, cabello rubio bronceado, ojos azules y marcas de nacimiento que parecían bigotes. Parece un chibi Minato con la cara más redonda, pensó Kushina. La forma de su rostro le recordaba al suyo de joven, lo que le había valido temporalmente el apodo de tomate, hasta que una brutal paliza le hizo cambiarlo por el maldito habanero. Y las marcas que parecían bigotes le recordaban a las que había visto por su cuenta, ni hablar. ¿Naruto? Preguntó. El chico abrió mucho los ojos. Parecía incapaz de hablar. ¿Eres Naruto? ¿Misochi? Preguntó Kushina de nuevo. El niño seguía mirándola fijamente antes de lanzarse hacia ella, abrazándola y mojándole el estómago con sus lágrimas. Kushina de veces distinguía la palabra mamá. Casi con torpeza, le dio una palmadita en la cabeza al chico. ¿Cómo podía ser tan viejo? Parecía tener unos 12 años. Entonces notó que su mano estaba grisácea y parecía tener algunas grietas. Mirando a su alrededor, vio un complejo sello en el suelo. Aunque había demasiados para analizarlos a simple vista, poco a poco fue surgiendo una sospecha, que se acentuó al ver el pergamino prohibido en la espalda de Susochi. Naruto, ¿qué pasa? Naruto la miró y se dio cuenta de que estaba mirando su mano. Bueno. Te llamé aquí, mamá. Kushina parpadeó, su sospecha confirmada. Solo podía esperar que el hombre herido apoyado en el árbol no fuera el sacrificio para llamar al padre de Naruto. Su voz sonaba mortalmente seria. Naruto, ¿a quién sacrificaste para llamarme? Había oído hablar del Edo Tensei, aunque nunca lo había visto. El hombre de atrás habló. Un traidor que engañó a Naruto para que robara el pergamino prohibido y luego intentó matarnos a ambos. El rostro de Kushina pasó de serio y acusador a aliviado y feliz. Oh. En ese caso, me alegro de verte, Sochi, gritó mientras abrazaba a su hijo. Había querido hacerlo desde que se embarazó, y nunca había tenido suficientes oportunidades. Entonces habló de otro tema. ¿El jutsu aún no está completo? Su cuerpo estaba frío y se sentía inerte, como si llevara una armadura pesada en pleno invierno. Naruto la miró. Pero no quiero que seas un soldado sin mente. Gritó. Kushina le quitó con cuidado el pergamino, lo desenrolló hasta que Naruto le indicó dónde estaba el pasaje y observó el sello que completaba el jutsu y que fue colocado en el cuerpo invocado. Si bien la primera parte del jutsu era bastante compleja, la segunda versión lo era aún más. La parte final era casi ridículamente fácil para alguien con el nivel de Kushina en sellos. Parece que lo simple funciona mejor para la última parte. A ver, si cambio esto y añado esto y esto como mejora para el cuerpo físico, entonces. Listo. Levantó una nueva etiqueta antes de ponérsela a su hijo. Listo. Con esta, tendré libre albedrío y control de mi cuerpo. Naruto miró la etiqueta. ¿Estás seguro? Kushina puso los ojos en blanco. Soy un Uzumaki, claro que estoy segura. Ahora hazlo. Vacilante, Naruto presionó la etiqueta contra la cabeza de su madre, retirando rápidamente su mano cuando se hundió en la cabeza como una piedra en un lago. Kushina suspiró. Un saludable color rosado se extendió por su cuerpo, las grietas desaparecieron, mientras su cabello, que antes parecía un poco opaco, recuperaba un nuevo brillo. La única señal de que algo no iba bien eran sus ojos. Si bien un nuevo destello de vida los había invadido, la esclerótica se había vuelto negra. Kushina sonrió. Ah, mucho mejor. El hombre, que observaba la escena con una mezcla de preocupación, confusión y felicidad por su estudiante secretamente favorito, habló. Naruto, ven un momento. Naruto obedeció.
Sí, Iruka-sensei. Iruka sonrió. Cierra los ojos un momento. Naruto no sabía por qué, pero cerró los ojos. Ya puedes abrirlos. Se escuchó la voz de Iruka. Cuando Naruto abrió los ojos, notó de inmediato que Iruka no llevaba puesto el protector de frente. Al tocarse la frente, en lugar de las gafas, sintió una placa de metal con un grabado. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Iruka sonrió. Felicidades, Naruto. ¿Qué te parece si celebramos esto con un poco de ramen? El chico saltó a sus brazos y lo abrazó. Mientras Naruto saltaba de alegría, Kushina se acercó a Iruka. ¿Entonces no vas a molestarlo por aprender una técnica prohibida de dudosa integridad moral? Iruka se encogió de hombros. Es un buen chico y derrotó a un oponente de nivel Chunin. Por eso le otorgué el título de Genin. El resto depende del Sandaime. Kushina arqueó una ceja. Así que el anciano volvió a asumir el manto de Hokage, ¿eh? Esto será divertido, Zero. Sarutobi suspiró al contemplar la imagen que tenía delante. Kushina, enterrada 12 años atrás, sostenía a su hijo en su regazo, acurrucándose junto a su madre, a quien había extrañado durante tanto tiempo, mientras la mujer lo miraba con una mirada calculadora. Ha pasado mucho tiempo, Sarutobi. El anciano líder asintió. En efecto, Kushina. 12 años. Nunca pensé que te volvería a ver. Kushina le dedicó una sonrisa, con sus ojos negros haciendo un gesto ligeramente amenazador. Bueno, te equivocaste. He vuelto. Sarutobi frunció el ceño. Sí, respecto a eso. Naruto, lo siento, pero creo que es mejor que terminemos el jutsu y me entregues los pergaminos con el jutsu y las notas que tomaste. Naruto abrió mucho los ojos y apretó con más fuerza a su madre. ¿Qué? No. La acabo de recuperar. Y sé cómo hacer más pergaminos, declaró con firmeza. Sarutobi lo miró fijamente. Naruto, ¿dices que memorizaste la secuencia del sello del Edo Tensei en pocas horas? Kushina resopló. ¿Por qué te sorprendes? Es un Uzumaki, los sellos nos resultan tan naturales y fáciles como escupir fuego a los Uchiha, y considerando quién era su padre, ¿cómo podría ser otra cosa que un prodigio? Naruto pareció recordar algo. Mamá, ¿quién es mi padre? Kushina lo miró fijamente, completamente desconcertada. ¿No lo sabes? Su mirada se posó en Sarutobi, y ahora la ira ardía en ella. ¿No lo sabe? Preguntó. Sarutobi suspiró. Con todos los enemigos que se han ganado, pensé que sería mejor que no lo supiera. No puede presumir de secretos que desconoce, lo que a su vez reduce el riesgo de que la información se filtre a sus enemigos. Kushina frunció el ceño. Entiendo tu punto. Pero ahora he vuelto y lo protegeré. Además, le daré parte del entrenamiento que parece faltarle. Asintió para sí misma, satisfecha con la decisión. Sarutobi negó con la cabeza. Lo siento, Kushina, pero es mejor que regreses. Los muertos deberían descansar en paz, y ese jutsu es demasiado peligroso. Kushina entrecerró los ojos. ¿Sugieres borrarlo de la mente de Naruto? Sarutobi se encogió de hombros con tristeza. Kushina, tienes que entender que ese jutsu fue sellado por una muy buena razón. Kushina gruñó. Sarutobi, solo llegarás a Naruto después de enviarme de vuelta al más allá, y sinceramente, no creo que puedas. Recuerda, no soy solo una shinobi, soy una maestra de focas. Sarutobi suspiró profundamente. Sabía que en una pelea normal, vencería a Kushina 99 veces, pero ahora, las cosas eran un poco diferentes. Ella no se cansaría, ni sufriría ninguna lesión durante más de unos segundos, y un verdadero maestro de sellos generalmente no necesitaba más de un golpe para terminar una pelea. Parecía que, por ahora, tendría que ceder. Por el lado positivo, Naruto era un niño honesto y honorable, y si Sarutobi le conseguía prometer no volver a usar el jutsu, el chico cumpliría su promesa. Aún así, era un dolor de cabeza. Naruto, de todos los jutsus del pergamino, ¿por qué elegiste ese? Preguntó. Naruto lo miró, relajándose más ahora que la tensión había pasado. Bueno, me llamó la atención porque alguien más hizo correcciones después de escribirlo. Pensé que podría ser una pista de cuál debía aprender, y que si alguien se tomaba la molestia de mejorarlo, tenía que ser un buen jutsu. Sarutobi miró fijamente a Naruto, sin entender lo que decía el chico durante los primeros segundos. Luego agarró el pergamino prohibido, prácticamente lo rompió y buscó el Edo Tensei. Al ver las correcciones, palideció. Oh, no. Naruto parpadeó. ¿Qué pasa, Jiji?
Los dedos de Sarutobi recorrieron las líneas de los kanji y kana que componían las correcciones. Reconocería esa letra en cualquier lugar. Orochimaru, uno de los mayores traidores en la historia de Konoha desde Uchiha Madara, y uno de mis alumnos. Que conoce el Edo Tensei, hasta el punto de haberlo mejorado. Sus ojos se abrieron de par en par con horror al darse cuenta de algo. Orochimaru había experimentado con el Agn del Shoda y con la esperanza de crear soldados Mokuton. Y aunque el único superviviente de esos experimentos era leal a Konoha, para poder realizar tales experimentos, Orochimaru necesitaría el Agn del Shodai. Y como él y su hermano fueron enterrados en el mismo lugar, Orochimaru podría invocar a los dos primeros Hokage. Una sonrisa pícara se dibujó en el rostro de Kushina. Parece que las circunstancias acaban de cambiar, ¿verdad? Un traidor, con una técnica que le permite invocar a los difuntos. Puedo oír cómo te mueves, Sarutobi, y te hayas ablandado o no, eres un buen líder. La situación puede haber exigido mantener el jutsu oculto si solo hay un usuario, pero como el enemigo ya lo tiene, no estás dispuesto a permitirle tener un monopolio que le permita lanzar a los hombres de Konoha contra sus camaradas. Sin saberlo, Kushina había tocado una fibra aún más sensible de lo que imaginaba, al ver la imagen de los dos primeros Hokage atacando la aldea por la que dieron la vida pasar ante los ojos de Sarutobi. Finalmente, pareció desplomarse en su silla. Ganas, Kushina. Naruto puede conservar el jutsu, con la condición de que nunca sacrifique a un inocente por él y lo use con sabiduría. Es decir, con cuidado y moderación, añadió, sabiendo que la definición de sabiduría de Kushina podría ser muy diferente a la suya. Kushina triunfó. Ja. Me he perdido 12 años de la vida de mi hijo, ni hablar. Me voy ahora. Quiero conocer a mi bebé. Y hablando de eso, ¿cómo están Mikoto y Ikari? Sarutobi parpadeó antes de asentir. Ah, sí, no lo sabes. Lamento decirte esto, pero ambos están muertos. Kushina se quedó mirando atónita. ¿Muertas? ¿Cómo? Éramos las tres kunoichi más fuertes desde Tsunade. ¿Cómo murieron? Sarutobi suspiró. Hyuga Ikari falleció a causa de una enfermedad poco después de dar a luz a su segunda hija, Hanabi. Uchiha Mikoto murió, junto con el resto de su clan, salvo Sasuke, en la masacre Uchiha que causó Uchiha Itachi. Kushina se relajó. Ikari. Murmuró, perdida en sus pensamientos. Mikoto. No sé cómo, pero sé que su muerte es culpa de Fugaku. Si tan solo. Se quedó en silencio. Sarutobi sintió una punzada de preocupación. Kushina, ¿qué estás planeando? Kushina levantó la vista. ¿Quién? Yo. Nada, nada. Como sea, llevaré a Naruto a casa. Me dijo la dirección. Se levantó, recogió a Naruto, que se había quedado dormido, y se alejó. Sarutobi se dio cuenta de algo de repente. Kushina, eso no es bueno. Pero ella ya se había ido. Sarutobi hizo una mueca. Sabía que en cuanto Kushina viera el apartamento, se pondría furiosa. Pero ahora mismo, envió un mensaje, indicando que los equipos se decidirían no mañana, sino la próxima semana, ya que había demasiadas cosas que Sarutobi tenía que hacer en este momento. Kushina tenía razón, era un buen líder y sabía cuándo había que sacrificar la moral por el bien común, es decir, la vida de quienes se le confiaban. Había trabajo por hacer. -0, Kushina frunció el ceño al mirar el apartamento. Desde fuera, el lugar parecía un basurero, basura por todas partes, paredes sucias donde los grafitis y el moho se aferraban a una lucha despiadada por el dominio. Encontró la única puerta que no estaba medio podrida y la abrió. El interior estaba mejor, pero no mucho. Al parecer, Naruto mantenía el lugar bastante limpio, sin moho ni suciedad, aunque las paredes desnudas seguían sin crear un ambiente hogareño. Ya está, nos vamos, murmuró antes de abrir la ducha, medio asombrada de que funcionara, y murmuró Mizu Bunshin no Jutsu. 3 Kushinas salieron de la ducha y empezaron a recogerlo todo, mientras la original llevaba a Naruto a su nuevo hogar, el antiguo de ella. -0, cuando Naruto abrió los ojos, se encontró en una habitación desconocida. Era más bonita que todas las habitaciones en las que había estado, la cama increíblemente suave, pero seguía preocupado. ¿Dónde estaba? Recorriendo con cuidado la casa, que era casi tan grande como todo el complejo de apartamentos, intentó averiguar dónde estaba. Oyó un ruido proveniente de una habitación, se asomó con cuidado por la esquina y miró a su madre a la cara. Buenos días, dormilancia. Tu casa era un basurero, así que te traje aquí.
Debo decir que los sellos que pusimos tu padre y yo funcionaron de maravilla para mantener el polvo y la suciedad a raya. Naruto parpadeó. Ah, vale. Entonces recordó algo. Mamá, todavía no me has dicho quién era papá, quizás pueda llamarlo también. O sea, si encontramos a alguien realmente malo. Kusina le dedicó una sonrisa triste. Lamentablemente no. Analicé la matriz mientras dormías, y me temo que solo invoca almas del más allá. Tu padre usó un jutsu que envió su alma a otro lugar, así que el Edo Tensei no puede traerlo aquí. Y pensé en lo que dijo Sarutobi, y en cierto punto, lamentablemente tiene razón. Tu padre se ganó muchos enemigos, y ahora mismo no estás listo para enfrentarlos. Te lo diré pronto, lo prometo. Naruto refunfuñó, pero estaba demasiado feliz de tener una madre como para quejarse. Bien. Refunfuñó, antes de abrir los ojos de par en par por el pánico. Rayos, llego tarde. Saltó, pero Kusina lo atrapó antes de que volviera al suelo. Tranquilo, Naruto. Sarutobi envió un aviso diciendo que, debido a circunstancias especiales que no admiten demora, la designación de los equipos se ha pospuesto una semana. Así que no tienes que preocuparte por eso por ahora. Hay otras cosas más urgentes ahora mismo. Naruto parpadeó. ¿Cómo qué? Kusina levantó un dedo. Para empezar, necesitamos entrenarte. Revisé tus calificaciones y, por lo que escribió Iruka, la única fuente neutral en toda la carpeta, parece que aún te faltan algunas cosas. Personalmente, puedo trabajar en tu condición física básica, Kenjutsu, aunque no soy experta y Fuinjutsu. Hay otras personas a las que quiero llamar para el resto. Lo que nos lleva al segundo asunto. Abrió un cajón, una característica nube de humo que indicaba que algo se estaba abriendo, y se lo puso a Naruto en la mano. Lo miró. Era un anillo, solo que parecía tener 3 accesorios colgando 3 mechones de cabello tan gruesos como su meñique, uno negro azabache, uno negro con un tono azulado y uno rojo. Un pequeño envoltorio metálico unía los cabellos al anillo, y cada uno tenía un pequeño grabado, una espiral en el cabello rojo, mientras que en los negros estaba marcado con un abanico y lo que parecía una luna llena. ¿Qué es esto?, preguntó Naruto. Kusina sonrió. Ese es un anillo de la amistad. Solo existen 3 en todo el mundo, ya que se hicieron con el cabello de los 3 amigos a quienes iban destinados. Debería ser suficiente para el Edo Tensei. El cabello rojo es mío, por cierto. Naruto parpadeó. ¿Quieres que llame a tus amigos?, preguntó. Kusina asintió. Sí. Ikari es una experta en taijutsu como ninguna otra, y el único que podría saber más ninjutsu que Mikoto es el Sandaime. Pueden ayudarte en aspectos de tu entrenamiento en los que yo no soy muy buena. Y quiero volver a verlos. Naruto asintió. La explicación tenía sentido para su joven mente. Pero no puedo simplemente invocarlos, no quiero usarlo con inocentes. Kusina sonrió feliz y llevó a Naruto a una habitación grande y vacía, con la excepción de 2 hombres andrajosos con ropa de prisión frente a sus pies, cada uno con un pergamino abierto. Pensé que dirías eso, así que tomé prestados a estos 2 de la prisión de Konoha y preparé 2 pergaminos del Edo Tensei. Los puse allí yo misma, así que sé quiénes son. Le dio una patada al cuerpo izquierdo, es un psicópata sediento de sangre que asesinó a sus propios camaradas, así que es un villano de lo más malvado. Naruto asintió. ¿Y el otro? La sonrisa de Kusina se volvió aterradoramente alegre. ¿Quién? Él. Es una basura, la escoria más baja que pulula por este mundo. Esperó un momento antes de añadir: es un violador en serie. Naruto parpadeó. Oh. Luego caminó hacia los pergaminos, colocó el cabello sobre ellos e hizo la señal con la mano, antes de que una idea lo asaltara. Mamá, si pudieras hacer más pergaminos, ¿no podrías haberlos llamado tú mismo? Kusina asintió. Probablemente podría haberlo hecho, pero no me parecería bien. Te esforzaste mucho para aprender este jutsu, así que es justo que lo uses tú. Yo simplemente trabajaré en una versión perfecta. Naruto ladeó la cabeza. ¿Entonces la técnica está incompleta? Kusina sonrió. Oh, es tan completo como cualquiera podría lograrlo. Hay que respetar a Orochimaru por su trabajo, y al Nidaime aún más, por crearlo, pero era imposible que un jutsu como este se pudiera completar solo con los vivos. El rostro de Naruto delataba su confusión. ¿Qué quieres decir? Kusina se encogió de hombros. No estoy segura, pero algo cambió después de que me trajeran de vuelta. Aunque no recuerdo nada, estaba en el más allá, y esta experiencia parece haberme afectado.
Ahora puedo trabajar los sellos desde otra perspectiva, y aunque sería bueno que otros maestros de sellos como yo lo perfeccionaran, como difunta, al menos puedo comprender los fundamentos de esa mitad que ningún humano vivo podría comprender realmente, la conexión entre el más allá y la vida. Pero eso es en el futuro, ¿podrías llamarlo así? Estoy deseando un reencuentro. Naruto asintió y envió su chakra a los pergaminos. Los sellos se abrieron y los dos criminales gritaron a través de los sellos silenciadores mientras sus cuerpos cambiaban. Kushina le entregó a Naruto dos de las etiquetas de libre albedrío, y en cuanto los cuerpos terminaron de formarse, Naruto los colocó en las cabezas de las dos mujeres resucitadas. -0, la primera mujer era esbelta, con el cabello negro azabache cayendo abiertamente sobre su espalda. Sus ojos parecían canicas negras. Bastaba una segunda mirada para ver el iris negro. Vestía lo que podría describirse como ropa normal e informal. La segunda mujer llevaba el cabello negro azulado recogido unos centímetros antes de las puntas, lo que le daba un aspecto más ordenado. Llevaba un kimono blanco, y sus ojos, que en vida habían sido del típico blanco yuga, habían cambiado a negro. Además, su cuerpo era mucho más curvilíneo. Su busto probablemente le apretaba incómodamente con un sujetador de copa de, algo que solo se notaba porque el kimono le quedaba demasiado suelto, como si hubiera pasado mucho tiempo en la cama. La mujer, por reflejo, corrigió el ajuste del atuendo, que ocultaba casi por completo su figura. Las dos mujeres miraron a su alrededor confundidas, antes de ver a Kushina. Se abalanzaron sobre ella. «Kushi-chan», exclamó la yuga, mientras la otra mujer intentaba decir «pensé que no te volvería a ver». Tras unos minutos de charla, Kushina les explicó a sus dos amigas lo sucedido. Las dos asintieron antes de mirar a Naruto. «¿Entonces este es tu hijo?», preguntó Mikoto. Kushina asintió. «Sí, ese es Naruto». Ikari lo miró antes de abrazarlo. «Kawaii», exclamó mientras apretaba a Naruto contra su pecho, que se retorcía, hasta que empezó a ponerse azul. Las otras dos mujeres negaron con la cabeza ante las travesuras de su amiga. Parecía que el futuro sería bastante divertido. Estaban deseando volver a ver el mundo. El capítulo 2 está terminado. ¡Guau! La verdad es que no esperaba tanta respuesta. Más de 100 reseñas, 2340 visitas, 10 C2, 117 favoritos y 137 alertas, todo en aproximadamente 48 horas. Parece que muchos esperaban una historia como esta. Me pregunto si esta historia seguirá siendo única o si otros la adoptarán tras ver que puede funcionar si se hace correctamente, como cuando acepté el reto de la perfección de Draco Halo 117, tras el cual otros empezaron a usarla, siendo mi favorita la de Arinia. Me encantaría ver qué dirección tomarían otros autores con Naruto con ese jutsu, ya que las posibilidades son casi infinitas. Ahora, en cuanto al capítulo en sí, algunas cosas se han aclarado y se han planteado algunas preguntas. Por un lado, sí, Kushina se quedará. Se ha perdido 12 años de la vida de su hijo, y como cualquier madre amorosa, quiere recuperar el tiempo perdido. En mi opinión, si la Kushina en la mente de Naruto pudiera, se habría quedado a ver la vida de su hijo, pero sabía que su tiempo era limitado y lo aceptó. Ahora no tiene ese problema. Además, alguien argumentó que, dado que Kushina estaba en la cabeza de Naruto, no podía ser invocada por el Edo Tensei. En mi opinión, lo que ayudó a Naruto no fue el alma de Kushina, sino más bien una copia. En una traducción que vi, Kushina se refirió a sí misma y al Minato que Naruto conoció como fragmentos de un alma, aunque personalmente creo que eran huellas de recuerdos y personalidad en el chakra en lugar de las almas reales. El alma de Minato está en el estómago del Shinigami, y la de Kushina en el mundo puro, hasta que Naruto la llamó. En cuanto al argumento de que Kushina no reside en el mundo puro porque dijo que podía reunirse con Minato, bueno, ni siquiera en la serie de Naruto se habla claramente del más allá, lo que me lleva a creer que Kushina lo dijo más bien en el sentido de que pueden pasar al otro mundo, aunque quizás ella misma no estaba segura, y para ser sincera, suena un poco a ilusiones. Nunca hubo indicios de que Kushina usara el Shiki Fujin. De hecho, se da a entender que un Jinchuriki no puede realizarlo, ni que fuera el sello usado para unir al Kyuubi con Kushina, que se veía completamente diferente en el capítulo 500. Así que no hay razón para que Kushina terminara en el estómago del Shinigami, y en todo el manga no hay nada que sugiera lo contrario, excepto una pequeña frase que, vista desde una perspectiva neutral, no puede tomarse al pie de la letra. Es el deseo de Kushina reunirse con Minato en el más allá, nunca se dijo que realmente sucedió.
En cuanto a que Kusina simplemente rehaga la ingeniería inversa de esa etiqueta de sello, por un lado, es una maestra de focas igual a Minato al menos en esta historia, aunque estoy bastante seguro de que también estaba en ese nivel o cerca de él en el canon, y por otro lado, la etiqueta no es tan complicada. En el capítulo 522 se ve la etiqueta, y aunque los signos no se pueden leer, la etiqueta solo tiene 2 líneas, así que no puede ser tan complicado para un experto descifrarla. Y los efectos no son perfectos. Kusina solo parece estar viva, pero la regeneración no va más allá de la piel. Esencialmente no es diferente a un Enge que engaña el sentido de la vista y el tacto de quienes entran en contacto con los resucitados. Lo que hice con respecto a la madre de Mikoto y Hinata, a quien decidí llamar Ikari al no encontrar información sobre su nombre real, es una deducción lógica. Para empezar, en clanes como los Hyuga y los Uchiha la sangre es importante, pero para convertirse en la esposa del líder, es decir, la matriarca del clan, creo que se necesita algo más que sangre pura y una cara bonita. Debía haber mucha en clanes de ese tamaño. ¿Y cuál era la otra cualidad que ambos clanes valoraban? La fuerza. Tanto Fugaku como Yashi eran son hombres que valoraban la fuerza por encima de los vínculos inestables, lo cual se refleja claramente en su comportamiento. Si bien Yashi pudo haber cambiado para peor tras la presunta muerte de su esposa y el sacrificio de su hermano, los humanos rara vez cambian tan drásticamente, así que supongo que cierta mentalidad debió haber estado presente de antemano. Por lo tanto, es lógico que tanto Yashi como Fugaku eligieran al candidato más fuerte de todos. Siguiendo esa línea de pensamiento, he decidido que ambas mujeres formaban equipo con Kusina, ya que al menos Kusina y Mikoto parecían ser buenas amigas, y las tres eran increíblemente fuertes. Podrían darse algunas adaptaciones improbables en el canon, pero tengan la seguridad de que tendrán una explicación adecuada y lógica. Alguien dijo que la invocación debería terminar y que Naruto debería respetar a los muertos. Si bien estoy de acuerdo en que se deben inculcar estos valores, hay 2 razones que lo desmienten. Una, saben que Orochimaru posee ese jutsu, y no hacer nada le da una ventaja que saben que no durará en usar contra ellos, algo improbable en cualquier organización militar. Danzou es el mejor ejemplo de que a veces la moral debe quedar relegada a un segundo plano. La segunda razón es que si Naruto no usa el jutsu por demasiado respeto, no habría tenido sentido que lo aprendiera. Una buena advertencia que me dieron fue que debía tener mucho cuidado de no dominar a Naruto y hacerlo invencible. Aunque seré cuidadoso, Kankuro y Omoi han demostrado que, si bien los guerreros resucitados pueden ser casi imposibles de matar, pueden ser capturados, como se hizo con Deidara. Así que los resucitados no son automáticamente una fuerza imparable, simplemente son enemigos muy complejos y difíciles de vencer. Haré todo lo posible para mantener la historia interesante, y solo un pequeño spoiler: no todos los resucitados deben seguir a Naruto como fantasmas y saltar inmediatamente entre él y el enemigo. Y en mi opinión, la indestructibilidad viene con el jutsu, no con la etiqueta en la cabeza de los resucitados. Después de que Ikari terminara de abrazar a Naruto, Mikoto regresara del baño al que se había retirado por alguna extraña razón, y una gran celebración que duró hasta la noche, finalmente surgió un problema más serio. Mikoto sabía que su familia estaba a punto de extinguirse, pero no la gravedad del daño. Naruto suspiró. Todos sabían de la masacre de los Uchiha, quisieran o no. Se había hablado demasiado de ella como para ignorarla, siendo el único tema de conversación en la ciudad durante más de 2 meses. Así que sintió que era su deber responder a la pregunta, ya que de las 4 personas en la sala, él era el único que había estado presente, leído con vida, tras las consecuencias. Bueno, Mikoto Neechan, oí que el clan fue asesinado hasta el último miembro, citó los murmullos de 2 mujeres a las que había escuchado a escondidas, excepto uno. Sasuke Uchiha. Está, o estaba, en mi clase. Un imbécil, siempre actuando como si fuera superior a los demás, un verdadero capullo. Sin ofender, añadió Naruto rápidamente al darse cuenta de que se quejaba con la madre de Sasuke. Ahora sí que se sentía un poco mal. No se va a quejarse con la madre de un hombre, eso es una bajeza. Mikoto frunció el ceño. Itachi sabía por qué su hijo había hecho lo que hizo, razón por la cual no intentó defenderse. Probablemente podría haberlo repelido, ya que incluso sin práctica y con Itachi usando el Manjeki, el chico prácticamente no tenía experiencia con él. Era un prodigio, pero simplemente no estaba a su altura, al menos no cuando ocurrió la masacre. Ahora podría ser otra historia, siempre y cuando el chico no se hubiera hecho seppuku por dolor. Naruto se encogió de hombros.
Estaba catalogado como ninja desaparecido de clase S. No he vuelto a saber nada desde entonces, aunque creo que sería el centro de atención durante un tiempo si alguien hubiera cobrado la recompensa. Hablaron de la masacre durante meses. Mikoto asintió, aliviada de que su hijo no se hubiera quitado la vida. Aún amaba profundamente a sus dos hijos, hicieran lo que hicieran. Era parte de ser madre. Hikari levantó la vista. ¿Y mis hijos? ¿Hinata y Hanabi están bien? Naruto se rascó la cabeza. No sé mucho de los Hyuga, lo siento, Hikari-chan. La mayoría tiene un palo enorme metido en el culo, y me mantengo alejado de ellos. No les gustan mucho mis bromas. Nunca he oído hablar de Hanabi, pero conozco a una Hinata que se parece mucho a ti, solo que tiene el pelo más corto. Es una chica rara, muy callada, lleva una chaqueta larga, pero no es mala. Parece estar bien, aunque nunca hablé con ella. Hikari frunció el ceño, pero el chico no parecía mentir, y probablemente aún estaba en la fase de las chicas con piojos. Ya veo. Siguiente punto, quiero ver a mis hijos. -0, en el recinto Hyuga, Yashi Hyuga se congeló de repente, escalofríos recorrieron su columna. ¿Qué pasa, padre? Preguntó Hanabi, que caminaba junto a su padre. Yashi negó con la cabeza. No es nada, afirmó, mientras se preguntaba de dónde había surgido esa repentina sensación de temor. -0, Naruto volvió a rascarse la cabeza. Bueno, no me importa, pero ¿no deberíamos hablar con Jiji primero? Hikari, y sorprendentemente Mikoto también, fruncieron el ceño, antes de que su sentido común se impusiera a su deseo de reuniones familiares inmediatas. Después de todo, no todos los días los muertos volvían a la vida, y probablemente causaría un gran revuelo si eso se hiciera público. Pensándolo bien, no había ningún problema en que eso se volviera de conocimiento común, entre un pequeño círculo de personas confiables que estaban obligadas bajo pena de muerte a no revelarlo, siempre y cuando nadie pudiera rastrear a los resucitados hasta aquel que los había resucitado, es decir, Naruto. Hikari suspiró. Bien. Hablaremos primero con el Hokage-sama. No es que los difuntos vengan de visita de diario. Mikoto, por otro lado, miraba a su alrededor. Por cierto, ¿dónde está Kushina? Hikari y Naruto miraron a su alrededor sorprendidos, notando que la pelirroja efectivamente se había ido. No lo haría, murmuró Hikari. Mikoto suspiró de nuevo. Lo haría. Naruto parecía confundido. ¿Qué pasa? Mikoto le dio una palmadita en la cabeza. Verás, Naruto, tu madre es una persona maravillosa y un verdadero genio con los sellos. En combate, también es increíblemente inteligente. Fuera del combate. No tanto. Hikari rió entre dientes. No es que Kushina sea estúpida ni nada, solo es una cabeza hueca ocasional. Por ejemplo, entendemos que hay que tener mucho cuidado con el Edo Tensei, no solo por razones morales o por el equilibrio del ciclo de la vida, sino simplemente porque ese jutsu está destinado a cambiar a las personas, especialmente a alguien tan joven como tú. Mikoto asintió. Usarlo al azar no servirá de nada. Para empezar, no comprenderás lo valiosa que es la vida si simplemente revives a todos los que no quieres que mueran. Algunos no quieren que los llamen de vuelta, y en otros casos, simplemente no deberías hacerlo. La vida es preciosa y delicada, y eso es bueno. El Edo Tensei puede usarse para el bien, pero sigue siendo una técnica que, si no es malvada, es al menos oscura. No debes abusar de ella. Lo entiendo, Hikari lo entiende, el Hokage lo entiende. Kushina técnicamente también, pero no lo parece. Ahora mismo, apostaría mi brazo izquierdo a que va a cavar una tumba. Mientras tanto, Hikari había activado su Byakugan. Las venas alrededor de sus ojos, aún negros, se hincharon a medida que la pupila y el iris se volvían más fáciles de ver. La encontré. Sigue aquí. Dicho esto, abrió un cajón y sacó una cuerda larga. Ahora, vamos a buscarla. -0, Kushina, por otro lado, había aprovechado la oportunidad para escabullirse sin que nadie se diera cuenta. A Hikari y Mikoto probablemente no les haría gracia, pero ya había vivido su ira antes, y podía volver a hacerlo. Sin embargo, cuando abrió la puerta de su recinto, se encontró cara a cara con un visitante inesperado. Hola Kushina. Kushina rió nerviosamente. Salutobi. Bonita noche, ¿verdad? El anciano asintió. En efecto. ¿Qué tramas? Kushina parpadeó con fingida inocencia. ¿Quién, yo? Nada. Salutobi arqueó una ceja. En ese caso, no te importará darme la pala. Kushina parpadeó.
¿Pala? ¿Qué pala? Miró por encima del hombro, donde la pala era claramente visible. Oh, esa pala. Aquí tienes. Se la entregó. Sarutobi extendió la otra mano. ¿Y el pico? Che, dijo Kusina con fuerza. Malo. Pero le entregó la herramienta. Sarutobi la miró con severidad. Kusina, esperaba que fueras más responsable. Ya no eres una niña, deja de comportarte como tal. No hagas que me arrepienta más de mi decisión. Kusina bajó la mirada, avergonzada. No tenía ni idea de cómo, pero el viejo tenía un trabajo que te hacía sentir fatal sin hacer nada. Era exasperante. Lo siento, no volverá a pasar. El Sandaime asintió. Sobre ese tema, 2 prisioneros desaparecieron de la prisión de Konoha anoche. ¿No sabrás nada al respecto? Los zapatos de Kusina de repente me fascinaron. ¿Eh? No. Apenas había terminado de hablar cuando algo voló sobre su cabeza. Al levantar la vista, se encontró con los brazos sujetos al cuerpo por una cuerda, antes de que un fuerte tirón la levantara del suelo y la lanzara por los aires. Un vistazo rápido le indicó a Kusina que era Ikari quien la había enlazado, probablemente incluso menos divertida con la idea de Kusina que Sarutobi. En cuanto Kusina fue arrastrada de vuelta al edificio, el resucitado Hyuga explotó. Kusina. Deberías saberlo mejor. El Edo Tensei no es un juguete para llamar a todos con quienes quieres charlar. ¿Qué te pasa que te pones tan? Oh, hola Sarutobi, ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Sarutobi miró a la mujer en silencio durante al menos 10 segundos, luego bajó la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro. Sintió el comienzo de la madre de todas las migrañas. Adivina, Mikoto también ha vuelto. Saludos, Okage-sama. Se escuchó una tercera voz. Mikoto se había unido al grupo. Acabo de llevar a Naruto a la cama. Ha sido un día largo, y no creo que necesite escuchar todo lo que vamos a discutir. Solo entonces Sarutobi se dio cuenta de otro problema, uno que, para variar, solo indirectamente tenía que ver con que Naruto había descubierto algo que debería haber sido borrado de la historia. Mikoto conocía la conspiración de los Uchiha, así que su lealtad era cuestionable, como mínimo. Genial. Un rango S potencialmente hostil suelto, ahora más indestructible que nunca. ¿Qué más podría salir mal? No, no lo hace. Puedo pasar. Kusina, todavía atada, asintió. Adelante. -0, 3 personas estaban sentadas en la sala de estar. Ikari se había ofrecido a preparar té, que acababa de servirse. Sarutobi dio un pequeño trago. Ah, cuánto extrañé tu té, Ikari. No tienes rival en té. Ikari sonrió mientras dejaba la olla sobre la mesa y se sentaba. Gracias. ¿De qué se trata? Antes de que Sarutobi pudiera siquiera abrir la boca, Mikoto habló. Se trata de los planes del clan Uchiha para apoderarse de Konoha y de mi lugar en él, ¿verdad? Las 2 mujeres miraron a su amiga en estado de shock, mientras Sarutobi simplemente asintió. Las 2 mujeres empezaron a hablar a la vez, asegurándose de que se entendieran muy pocas palabras. Mikoto. No es en serio. ¿Por qué? ¿Una broma? Mikoto levantó la mano para pedir silencio y miró a sus amigas con ojos suplicantes, con lágrimas rodando por su rostro. Kusina, Ikari. Sé que están molestas por mí, y con razón, pero por favor, intenten entender. Kusina murió hace 4 años, y luego Ikari falleció. Simplemente no me quedaron fuerzas para protestar por las acciones de Fugaku. Simplemente ya no me importaba. Ikari y Kusina intercambiaron miradas. Aunque suene extraño, era bastante plausible. Mikoto era una persona retraída y solo se abría a muy pocas personas. Por otro lado, depositaba su corazón en aquellos en quienes sí confiaba, así que perder a sus amigos más cercanos podría destrozarla. Sarutobi la miró. ¿Entonces dices que te volviste nihilista después de sus muertes? Mikoto se encogió de hombros. Eso suena bastante bien. Cambiando de tema, ¿el ataque de mi hijo fue ordenado o fue solo un golpe de suerte para Konoha que Itachi decidiera detener el golpe de estado? Sarutobi se puso rígido. ¿Qué te hace pensar que las acciones de Itachi tuvieron algo que ver con el golpe? Mikoto arqueó una ceja con cara de ¿crees que soy idiota? A ver. Para empezar, el hecho de que sepas del golpe es sospechoso. Claro que Itachi dijo, y cito textualmente, lo siento, pero no puedo permitir que tu plan siga adelante antes de matarme. Es una señal bastante obvia, así que, como diría Kusina, déjate de tonterías. Sarutobi consideró seguir fingiendo, pero enseguida se dio cuenta de que nadie se lo creía, así que fue sincero. Bien.
Lo que voy a contarte es un secreto de rango SS. Sí, Itachi fue y sigue siendo leal a Konoha, y la masacre de los Uchiha fue ordenada. Hice todo lo posible por calmar la situación antes de que llegara a ese punto, pero no creo que tenga que decir que fracasé. Para cuando Itachi me informó del plan, Fugaku aparentemente había decidido que no le importaban otras opciones. Estaba en contra de la operación, pero al final me vi obligado a elegir entre el clan Uchiha y la seguridad de Konoha. Mikoto asintió. No le guardo rencor. Ni a Konoha, ni a ti, ni a mi hijo. ¿Dónde está ahora? Sarutobi la miró con pesar. Me temo que eso es secreto. Solo diré que, como ninja desaparecido de rango S, hay cosas que él puede hacer que otros no. Mikoto asintió. ¿Y Sasuke? Ahora, otro suspiro escapó de los labios de Sarutobi. Aunque Itachi le perdonó la vida, no lo dejó ileso. Le aplicaron un genjutsu de origen desconocido, y su mente ha sufrido por ello. Sigue siendo inteligente, pero frío. Solo le importa la gloria del clan Uchiha y matar a su hermano. Mikoto frunció el ceño. Ya. Veo. Hablando de eso, ¿crees que sería posible una visita? Probablemente Ikari también quiera ver a su familia. La mujer mencionada asintió con entusiasmo. Sarutobi los miró. Por el momento, lamentablemente no es posible. Sin embargo, esto nos lleva al tema que quería discutir con ustedes. Bueno, Naruto está durmiendo ahora mismo, y el chico se lo merece, pero creen que podrían venir a mi oficina mañana. Digamos que 3 horas antes del amanecer bastaría. Pero tápense la cara, no necesitamos rumores. Ahora Kushina se puso seria. ¿Se trata de Edo Tensei? Sarutobi asintió. Las 3 mujeres intercambiaron miradas antes de hablar al unísono. Allí estaremos. Casi contra su voluntad, Sarutobi tuvo que sonreír. Ver a los 3 juntos de nuevo le recordó tiempos más felices. Bien. Ikari, ¿te importaría servirme un poco más de ese té tan delicioso? -0, a la mañana siguiente, un extraño cuarteto se encontró en la oficina del Hokage mucho antes del amanecer, después de haber atravesado la ventana para evitar a la secretaria. Sarutobi ya los estaba esperando. Me alegra verlos a todos a tiempo. Naruto bostezó. Jiji, es muy temprano. Sarutobi asintió. Sí, Naruto, porque lo que hacemos aquí no tiene por qué hacerse público. Respiró hondo. La razón por la que los convoqué es, como probablemente ya habrán adivinado, el Edo Tensei y lo que se hará en el futuro. Admito que desearía que pudiéramos olvidarlo, pero como Orochimaru lo sabe, me temo que ya no tenemos esa opción. Orochimaru no es de los que malgastan recursos, y con ese jutsu, podría volverse muy peligroso rápidamente. Admito que la decisión fue difícil, pero antes de contarles mi decisión, quiero saber una cosa. La técnica original convierte al resucitado en un esclavo indefenso de los caprichos del mago. Kushina, mencionaste que modificaste la técnica para darte libre albedrío. ¿Hasta dónde llega eso? Kushina sonrió. Bueno, para empezar, mejoré la apariencia física, como es obvio. En cuanto al libre albedrío, es casi absoluto. Las etiquetas que hice para Mikoto, Ikari y para mí permiten un control absoluto sobre uno mismo. Lo único que Naruto podría hacer es invocarnos a su ubicación y quizás sentirnos cuando no esté en su línea de visión. Consideré modificar la etiqueta para invocaciones posteriores para que impida que el invocado dañe al invocador. ¿Por qué? Sarutobi asintió. Esa alteración puede ser una buena idea, pero hablaremos de eso más adelante. En cualquier caso, tras considerarlo detenidamente, decidí que hay individuos que simplemente no puedo permitir que Orochimaru invoque. Esta fue quizás la decisión más difícil que tomé en mi etapa como Hokage, pero por la presente declaro la formación de una nueva rama de los shinobi de Konoha, cuya existencia, y aún más la identidad de sus miembros, es un secreto de rango SS. Destapó 3 conjuntos de ropa. Kushina, Mikoto y Ikari tomaron uno cada una y lo examinaron. Era un conjunto bastante sencillo de ropa gris, pantalones anchos, calcetines, sandalias, camisas de manga larga, una prenda especial que se ponía sobre la cabeza y cubría el cuello y la cabeza, con agujeros para la cara y el cabello, una máscara gris similar a la de un ninja cazador, el kanji Aka, tumba en la frente, y un abrigo largo con capucha, con el kanji de prohibido impreso en negro sobre los hilos grises. Kushina lo miró. ¡Qué diseño tan interesante! Supongo que tienes ellos. Sarutobi asintió. Sí, aunque me gustaría pedirles ayuda para mejorarlos. Pero basta de eso. Aka será un grupo compuesto, además de Naruto, solo por resucitados, y por eso serán muy pequeño. Les pido a todos que se unan.
Pero hay algo más que hacer ahora. Síganme. -0, Sarutobi condujo a los 4 a través de un pasaje secreto hacia una cámara sin ventanas, en la que 2 personas con ropa de prisión estaban sentadas en lo que parecía ser un trance. En una mesa cercana había 2 frascos con una sustancia desconocida. Sarutobi suspiró profundamente. Esos 2 frascos contienen material genético de los Shodai y los Nigaime, respectivamente. Me rompe el corazón hacer esto, pero no se puede permitir que Orochimaru los llame y los obligue a atacar a quienes murieron por ellos. Estos 2 son condenados a muerte y serán ejecutados hoy. Naruto levantó la vista. Entonces llamaré a los Hokages. Se debatía entre la emoción y la preocupación. Claro que era genial, pero las reacciones a ese jutsu no habían sido muy entusiastas hasta el momento. Sarutobi asintió. Naruto sacó 2 pergaminos preparados de antemano, los desenrolló y vertió el material genético sobre ellos. Luego activó el jutsu y presenció cómo 2 leyendas regresaban al mundo de los vivos. -0, 2 figuras se levantaron, aún aturdidas. Una vestía una armadura roja y su largo cabello era liso y negro. La segunda vestía una armadura azul y su cabello era más puntiagudo y blanco como la nieve. La figura roja habló primero. ¿Dónde estamos? El de pelo blanco suspiró. Parece que nos han convocado de vuelta de la tumba, aunque no sé con qué propósito. Sarutobi habló. Hashirama Sensei, Tobirama Sensei, ha pasado mucho tiempo. Los 2 lo miraron. Hashirama ladeó la cabeza. Sarutobi, has envejecido. Sarutobi sonrió. En efecto. Las décadas que he vivido tienden a hacer eso. Al parecer, Tobirama estaba más orientado a los negocios. ¿Nos devolviste la llamada? Debo admitir que estoy decepcionado, aunque en tu caso puede que simplemente te hayas vuelto senil. Sarutobi suspiró. Sí, te llamaron de nuevo bajo mi responsabilidad, pero no soy tu invocador. Los 2 Hokage recorrieron la sala con la mirada y se fijaron en los otros 4. 3 eran mujeres, pero todas señalaban al cuarto, un niño. Tobirama arqueó una ceja. ¿Un niño? ¿Le has enseñado el Edo Tensei a un niño? Sarutobi se sonrojó levemente. Claro que no. La situación es complicada, pero un breve resumen sería que el joven Naruto fue engañado para robar el pergamino prohibido, diciéndole que aprender una técnica le permitiría graduarse de la Academia Shinobi, y, gracias a diversos factores, lo logró. Desafortunadamente, eligió, y aprendió, el Edo Tensei. Hashirama miró al anciano con severidad. ¿Y por qué permitiste que se lo quedara? Hay una buena razón. Ahora Sarutobi parecía realmente viejo. Les he fallado a ambos, especialmente a ti, Tobirama Sensei. Me confiaste ese jutsu, y por mi negligencia, cayó en manos de uno de los traidores más peligrosos de la historia de Konoha, y uno de mis propios estudiantes, Orochimaru. Abandonó Konoha hace años, pero de no ser por el joven Naruto, seguiría ignorando su conocimiento. Por mucho que lo odiara, y juro por todo lo que aprecio, que lo odio, decidí que no podía permitir que ese loco usara a quienes dieron su vida por Konoha para destruirla, y Orochimaru odia a Konoha lo suficiente como para hacerlo. Por eso llegué a la conclusión de que quizás sería más prudente llamarte, para que hasta que pase la crisis. Pero Hashirama ya había atado los cabos. No podemos ser invocados por el enemigo. Tobirama asintió. Tiene sentido y parece razonable, aunque querremos más información. Pero ¿cómo explicarás nuestra presencia? Sarutobi suspiró. Por ahora, para nada. La situación es delicada y no podemos precipitarnos. Decidí formar un nuevo grupo de las fuerzas de Konoha, solo para los llamados de regreso. Será un grupo pequeño, ojalá, compuesto solo por quienes estén de acuerdo, por supuesto, pero creo que podremos sacar lo mejor de este lío. Naruto habló. Y quizás deberíamos llegar a esto. Levantó 2 etiquetas en el aire. Tobirama lo fulminó con la mirada. No te hagas el engreído, mocoso. No hay ninguna posibilidad de que nos pongas etiquetas de esclavos. Naruto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Dolía que alguien a quien idolatraba le mirara fijamente. Pero esas no son placas de esclavo. Kusina lo abrazó por detrás y le dio unas palmaditas en la cabeza para tranquilizarlo. SH, está bien, no podían saberlo. Naruto se acurrucó contra ella, antes de sonrojarse e intentar hacerse el duro. Estas etiquetas están modificadas. Mantendrás el control total de ti misma, pero tu apariencia mejorará. Te verás igual que cuando. Bueno, cuando estabas viva, excepto por las escleróticas negras.
Los dos Hokage le lanzaron una mirada interrogativa a Sarutobi, quien asintió. Tobirama bajó la cabeza primero y Naruto colocó la etiqueta con cuidado. Un color radiante se extendió por el cuerpo del Senju. Hashirama lo miró. ¿Y? Su hermano asintió. Funciona. Me siento mejor que antes y tengo el cuerpo bajo control. Hashirama bajó la cabeza y unos segundos después, los hermanos parecían como si nunca hubieran oído hablar de la muerte. Sarutobi los miró. Entonces, supongo que están de acuerdo en ayudar. Los dos Hokages intercambiaron una mirada antes de asentir. Tobirama esbozó una sonrisa triste. En cierto modo, todo este lío es indirectamente culpa mía, así que lo menos que puedo hacer es ayudar a solucionarlo. Hashirama asintió. Yo también ofrezco mi ayuda. Ahora que este asunto ha terminado, ¿qué haremos exactamente? Sarutobi se encogió de hombros. Debo admitir que aún no se han resuelto todos los detalles, pero serán un grupo similar a los Black Ops. Solo responderán ante mí y, como probablemente será inevitable, ante su invocador. Tobirama golpeó a su hermano en las costillas. ¿No será extraño recibir órdenes del pequeño Sarutobi? Hashirama asintió con sabiduría. Sarutobi tuvo que reírse entre dientes, pero intentó continuar de todos modos. Harás misiones de alto riesgo y en algunos casos, como el tuyo, Tobirama Sensei, trabajarás en el Edo Tensei, con la esperanza de encontrar un contraataque. Y una versión perfeccionada, añadió Kushina. Al notar que todas las miradas estaban puestas en ella, se aclaró la garganta y añadió solo con fines académicos. ¿Y quién es ella? Preguntó Hashirama. Sarutobi suspiró profundamente. Ya que llegamos a este punto, quizás debería contarles la historia completa. Veamos, empezó, capítulo 3 terminado. Otro capítulo terminado, otra vez con poca o ninguna acción, pero siento que el trabajo preliminar debe hacerse bien, o la historia se verá afectada más adelante. Muchos de mis lectores acertaron al sugerir revivir a los Hokages, por razones obvias. Habrá más resucitados con el tiempo, y debo agradecerle a Kishimoto por la novedad, ya que la introducción de nuevos personajes a montones me permite una gama más amplia de opciones y nuevas ideas. Por otro lado, a veces me dan ganas de estrangularlo, mientras espero con impaciencia que finalmente revele lo que puede hacer el padre de Gaara. Puede que esto sea un pequeño spoiler, pero estoy seguro de que muchos de mis lectores inteligentes lo habrían sospechado de todos modos. Tengo la intención de que Orochimaru llame al padre de Gaara, entre otros, tras darme cuenta de que no puede llamar a los Hokages, pero no sé qué puede hacer. Es bastante molesto. Lo que también me distrae es que me vienen ideas para escenas que están tan lejos en el futuro que es prácticamente inútil pensar en ellas, ya que ni siquiera puedo estar seguro de si logro crear una situación en la que la escena encaje. Ahora, en otro orden de cosas, los conmovedores reencuentros entre padre e hijo tendrán que esperar un tiempo. Aka es ultra secreto ahora mismo, y probablemente lo seguirá siendo por un buen tiempo. Y en cuanto a por qué Sarutobi no se sorprendió, es que el hombre no nació ayer. Casi esperaba que Kushina los llamara, así que su reacción fue más de resignación que de sorpresa. Y para aclarar algunas cosas que encontré en las reseñas. Primero, el Edo Tensei requiere un sacrificio vivo, no un cadáver, a menos que sea una fuente de Agn. Segundo, si decido emparejar a un resucitado, lo primero que haré será asegurarme de que el cadáver pase por algo similar al del hermano de Sai, lo que significa que será completamente aniquilado, y cuando se reconstruya, el cuerpo del sacrificio original no lo hará. Y el jutsu se perfeccionará y avanzará aún más antes de dar ese paso. Algunos decían que Kushina podría ayudar a Naruto a aprender a manejar el poder del Kyuubi. En mi opinión, Kushina es una pésima persona para enseñarle a Naruto sobre Jinchuriki. La eligieron específicamente porque su chakra podía suprimirlo mejor, ¿y te fijaste en cómo crucificaron al zorro? Probablemente no habría podido darle Youki a Kushina ni aunque hubiera querido, atado así. Kushina no colaboraba con el zorro de ninguna manera. Era literalmente una prisión móvil que no dejaba escapar ni la más mínima chispa de Youki. No sabe nada de cómo manejar el Youki. Y en cuanto al zorro, probablemente aparecerá pronto. Hashirama suspiró. En resumen, este chico fue engañado para robar el pergamino, y de todas las técnicas disponibles, eligió el Edo Tensei, usando a quien lo engañó para invocar a su madre, la última del clan Uzumaki, quien a su vez usó la técnica para invocar a sus mejores amigos, un Uchiha y un Hyuga. Debería estar sorprendido, de verdad que debería. Pero, por alguna razón, no lo estoy. Tobirama sonrió.
Debe ser porque conoces bien a los Uzumaki, al ver a tu novia. Mito mencionó que tenías una expresión muy graciosa cuando selló al Kyuubi. Hashirama frunció el ceño. Estaba enfrascado en un combate mortal con mi némesis, y de repente mi esposa. Mi prometido en aquel entonces, corrigió Tobirama, sonriendo con suficiencia. Mi futura esposa aparece, cedió Hashirama con expresión de fastidio. Salta hacia la más poderosa de las bestias con cola, directo a su boca. Entonces, hay un destello de luz, y el Kyuubi desaparece. Tenía todo el derecho a estar desconcertado. Madara también parecía bastante estúpido, si no recuerdo mal, en algún lugar, un hombre con una mascarilla y un solo ojo estornudó. ¿Por qué de repente siento la necesidad de sonrojarme de vergüenza y golpear algo con frustración? Sarutobi observaba la escena con cierta diversión. Las bromas entre los hermanos Senju siempre habían sido motivo de gran entretenimiento en su juventud. Pero ahora no era el momento para tales diversiones. De cualquier manera, Orochimaru posee ese jutsu, y no podemos permitir que se considere un ejército indestructible sin contraataque. He oído que Suna tiene algo que podría usarse, pero a pesar de ser aliados, preferiría que esta filtración se mantuviera lo más discreta posible. Luego se volvió hacia el segundo grupo que tenía delante. Kusina, hasta que se hagan más preparativos, ¿crees que puedes permitir que el complejo Namikaze se use como cuartel general temporal de Aka? Kusina se encogió de hombros. Bueno, el lugar es lo suficientemente grande, está lo suficientemente alejado de la civilización como para pasar desapercibido, pero lo suficientemente cerca para una salida rápida, y bastante bien abastecido. No es que la mayoría de nosotros lo necesitemos, ya que ya no necesitamos alimento ni descanso, aunque las diferentes armas y otras herramientas podrían ser útiles. De hecho, si mi antigua cámara de sellos sigue como la dejé, probablemente sea el mejor lugar para trabajar en nuestros proyectos. Aparte del Edo Tensei, hay algunos sellos que me gustaría añadir a nuestros uniformes. Sin embargo, Sarutobi, técnicamente estoy muerto, así que deberías preguntarle a su legítimo dueño, nuestro invocador. Sarutobi puso los ojos en blanco. Bueno, Naruto, ¿te importaría que tu nuevo hogar se convirtiera en el cuartel general temporal de Aka? Solo hasta que podamos encontrar una ubicación más adecuada. Naruto sonrió feliz. No me importa. Cuantos más, mejor, ¿verdad? Para un niño que creció completamente solo, vivir no solo con su madre y las otras mujeres agradables, sino también con dos de sus ídolos era como un sueño hecho realidad. Sarutobi asintió. Entonces está decidido. Les informaré si surge algo nuevo, pero por ahora deben largarse de aquí antes de que alguien los vea. Los demás asintieron y se dieron la vuelta para irse, cuando Sarutobi se detuvo. Y Naruto. No olviden que la clasificación de su equipo es en 6 días. A pesar de las circunstancias inusuales, siguen siendo un genin, y el equipo es una parte fundamental del sistema Shinobi de Konoha. Creo que tu madre estará de acuerdo en la importancia de un equipo, ¿verdad, Kusina? La pelirroja miró a sus dos mejores amigas, quienes le devolvieron la mirada. Todas sonrieron y asintieron antes de regresar al complejo, su nuevo cuartel general. Está bien, Naruto, quiero ver qué tal te va con el taijutsu, así que tendremos un pequeño entrenamiento. No te preocupes, no te haré daño, tú no puedes hacerme daño, explicó Ikari. Estaban de vuelta en el complejo, en el campo de entrenamiento. Kusina les había informado a los demás sobre cómo habían saboteado el aprendizaje de Naruto, antes de retirarse a la cámara de los sellos con Tobirama, enfrascados en un acalorado debate sobre los sellos y qué debían o no añadirse a sus uniformes. Como una de las más grandes maestras de taijutsu en la historia del continente elemental, y una de las pocas Hyuga que habían visto más allá de su propio Hadouken, Ikari se ofreció como voluntaria para probar las capacidades de Naruto en su campo de especialización. Llegó con pocas expectativas, pero aún así, ella se inclinó ligeramente hacia atrás para evitar una patada descuidada, y cuando Naruto levantó su puño para lanzar un puñetazo, ella atrapó el gancho aún más descuidado y envió a Naruto a dar vueltas por el aire, atrapándolo suavemente antes de que cayera al suelo. Basta. Consideró abrazarlo un rato más, pero la situación era seria. Quizás en otra ocasión. Lo bajó. Naruto, sé honesto. Eres autodidacta, y tu compañero de entrenamiento era un tronco, ¿verdad? Naruto se sonrojó, pero asintió. Nadie me explicó nada, y mis compañeros de entrenamiento siempre me ganaban. Intenté copiar lo que hacían. Ikari suspiró. Como pensaba. Naruto, seré sincera.
Necesitas mucho trabajo. Estuvo tentada a ser directa y decir que su taijutsu era pésimo, casi pésimo, pero no quería herir demasiado los sentimientos del pequeño. Lo derribaría con suavidad. Tu cuerpo no sabe lo que hace la mitad del tiempo, y estás difundiendo cada ataque. Tus movimientos son inútiles y no estás aplicando el peso de tu cuerpo a tus puñetazos y patadas. Tenemos mucho trabajo por hacer. Ahora Mikoto te pondrá a prueba, luego nosotras, las chicas, nos sentaremos y haremos un plan que te ayudará a fortalecerte rápidamente, ¿de acuerdo? Naruto, que se había encogido bajo a sus ojos, severa sentencia, sonrió radiante y corrió hacia Uchiha que lo esperaba, sin percatarse del ceño fruncido en el rostro del resucitado Hyuga. Resiste mucho daño y su resistencia es altísima, pero lo demás. Tengo mucho trabajo por delante, Zero. Después de que Mikoto mandó a Naruto a almorzar, ella, Ikari y Kusina, que por fin habían dejado de molestar al Nidaime, se sentaron juntas. Kusina miró a sus amigas. Díganmelo claro, ¿qué tan malo es? Ikari habló primero. Mal. Parece que aprendió la mayor parte del taijutsu por su cuenta, y lo poco que le enseñaron, obviamente, lo enseñaron mal. Tengo que empezar de cero con él y hacer que él y su cuerpo olviden los movimientos incorrectos. Es un tipo duro y tiene una resistencia increíble, pero eso es prácticamente todo lo que tiene. En el mejor de los casos, es un luchador en lugar de un verdadero luchador. Kusina hizo una mueca y miró a su otra amiga. ¿Mikoto? La ex matriarca Uchiha se encogió de hombros. Bueno, comparado con lo que deduje, Naruto no está tan atrasado como en taijutsu. Su control de chakra es pésimo, y por decirlo suavemente, y los únicos jutsu que domina son el Kawarimi y el Enge, pero por lo que deduje, no es mucho menos que cualquier shinobi de primera generación. No puede hacer el Bunshin, pero creo que es solo porque siempre está sobrecargando la técnica. Por decir algo amable, su chakra está por las nubes. Probablemente porque es un Jinchuriki, pero en mi opinión, eso hace que el control de chakra sea aún más importante. Kusina asintió. No quiero que empiece con Fuinjutsu antes de que sea al menos bueno en los demás aspectos, así que ustedes dos serán sus entrenadores principales por ahora, si les parece bien. ¿Cuánto creen que podrán hacer en los 6 días que faltan para la clasificación por equipos? Ikari se encogió de hombros con impotencia. No soy una bruja, Kusina, no puedo dejar que Naruto desaprenda y vuelva a aprender todo su taijutsu en una semana. Puedo darle algunos consejos, quizá corregir los defectos más evidentes, pero necesitaría mucho más tiempo para convertirlo en un luchador de verdad, sobre todo porque primero tenemos que descubrir en qué es bueno. No sirve de nada enseñarle algo para lo que quizá no sea lo suficientemente rápido o flexible, o algo que no le permita usar todas sus fortalezas. Mikoto se tocó la barbilla. Bueno, en cuanto a mí, antes de poder enseñarle mucho, necesita mejorar su control de chakra. Si le enseño a caminar por los árboles ahora, probablemente estará dando sus primeros pasos en el agua antes de irse con los equipos. También quiero ver si ya tiene alguna afinidad elemental y enseñarle una técnica de clonación diferente. Con todo lo que tenemos que hacer, estoy considerando enseñarle el Kage Bunshin, solo para que pueda seguir el ritmo. Era una broma, pero Kusina se tocó la barbilla. ¿Sabes? No es tan mala idea. Gracias a la bola de pelo, tiene chakra de sobra, y a menos que intente que sus clones lean una biblioteca entera y luego se disipen de una vez, el desbordamiento mental no debería ser un problema, ya que la información se acumula antes de volver al usuario, durante el cual se descarta información demasiado similar. Es la única forma de crear más de 5 y no quedar como un vegetal. Mikoto puso los ojos en blanco. Sí, Kusina, lo sé. A diferencia de ti, yo sí puedo usar ese jutsu, ¿recuerdas? Kusina se sonó las mejillas. Malvada. No es culpa mía que mi chakra sea demasiado denso para la mayoría de los jutsus regulares. No puedo evitar que el ninjutsu y el genjutsu me exploten en la cara cuando los intento, limitándome al fuinjutsu, el taijutsu y lo poco de kenjutsu que he aprendido. Su voz se había vuelto más aguda, convirtiéndose en un chillido de ira hacia el final. Su incapacidad con los jutsus regulares, que prácticamente siempre terminaba con ella tosiendo humo por la explosión obligatoria cuando se sobrecargaban, era un punto muy delicado. Sí, intervino Ikari alegremente. En cambio, es tan denso que no solo puedes usarlo para atar estructuras de energía como jutsus enemigos y biju, sino que incluso puedes formarlo y usarlo como herramienta física, algo que se suponía imposible. ¿Recuerdas la cara de Yashi cuando hiciste un escudo de chakra y se golpeó la cara porque no sabía que era sólido?
En contra de su voluntad, Kusina tuvo que reír, uniéndose a sus dos amigas en su diversión por la cabeza del clan Hyuga. La expresión de asombro de Yashi, complementada con su nariz rota, que le daba el aspecto de un panqueque, había sido realmente divertidísima. Burlarse de los maridos se había convertido casi en un ritual entre las tres, aunque, por supuesto, cada mujer solo podía contar historias sobre su propio marido. Después de todo, no era como si quisieran provocarse mutuamente. Tras secarse las lágrimas de la risa, Kusina miró a sus amigas. Qué bien estar juntas de nuevo. Las extrañé. Ay, susurró Hikari, profundamente conmovida. Siempre había sido la más sentimental de las tres. Nosotras también te queremos, Kusi-chan. Mikoto simplemente asintió, disfrutando de la vista de sus dos mejores amigos, a quienes había tenido que ver enterrar, ahora de vuelta y bromeando. Dos de las personas a las que había amado más que a su vida habían regresado, y estaba más que dispuesta a ayudar a quien lo hizo posible. De acuerdo. Y Kusina, tú ganas. Le enseñaré a Naruto el Kage Bunshin y luego entrenaré el control de chakra con ellos mientras Hikari le da forma a su verdadero yo. Kusina levantó el puño. Datebane. Mi hijo será grande enseguida. Hikari y Mikoto intercambiaron miradas antes de reírse entre dientes. ¿Aún dices esa palabra, Kusi-chan? Preguntó Hikari. Kusina parpadeó y luego se sonrojó. Cállese. Gritó, antes de murmurar no puedo evitarlo. Mikoto se rió. Ya lo sabemos, Kusi. Solo te estamos tomando el pelo. Ahora, vamos a ayudar a tu pequeño a alcanzar un nivel aceptable, ¿de acuerdo? -0, Naruto se dejó caer cansado en su cama. Su día había sido agotador, aunque en realidad no lo había sido tanto. Tras las pruebas iniciales, Mikoto One-chan acudió a él y le enseñó un nuevo jutsu. Le dijo que la razón por la que nunca podía crear un clon que no provocara instintivamente el deseo de acabar con la pobre criatura era que tenía demasiado chakra y estaba sobrecargando la técnica. Naruto parecía bastante confundido, hasta que ella lo comparó con intentar regar una maceta con un río. Basta decir que se sorprendió bastante al descubrir que, sin saberlo, estaba ahogando su jutsu en chakra. Entonces le dio una técnica de clonación diferente, una que, según ella, le sería útil en su entrenamiento, y le prometió enseñarle algo interesante una vez que Naruto aprendiera esta técnica. Al ver que Naruto no parecía contento con tener que repasar clones, su peor asignatura. Le había llevado casi 4 horas, con descansos forzados, pero logró aprender a crear clones sólidos, lo que, en retrospectiva, fue genial. Podía hacer bromas y, al mismo tiempo, crearse una coartada que ni siquiera Iruka-sensei podría descifrar, lo cual fue una gran idea. Por otra parte, Iruka-sensei era un shinobi, así que probablemente sabía que existían clones sólidos. Ratas. Aún así, después de que lo aprendió, Mikoto One-chan le había dicho para qué servían los Kage Bunshin, qué se podía hacer con ellos y qué no se debía hacer con ellos, después de lo cual tomó 50 clones y, como Naruto aprendió después de que se disiparon, los entrenó en el control del chakra, el ejercicio de flotación de hojas, para ser precisos, mientras que Hikari One-chan lo había llamado y le había dado instrucciones simples sobre cómo lanzar un puñetazo o una patada para causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo, después de lo cual le había mostrado algunos conceptos básicos más que, según ella, debería haber aprendido en la academia. En realidad no había sido mucho, pero Naruto se sintió completamente sin aliento después de completar el entrenamiento del día. Aún así, había sido un día feliz para Naruto. Tenía gente que lo quería, que lo ayudaba a entrenar y que lo reconocía y lo aceptaba tal como era. Tenía una familia. La puerta se abrió y Kusina entró sonriendo. Hola, Sochi, me enteré de que tuviste un día genial. Se sentó en su cama y lo arropó. Naruto sonrió. Ajá. Mikoto One-chan y Hikari One-chan dijeron que lo estaba haciendo muy bien. Aunque Hikari One-chan es un poco estricta. La risa de Kusina se tornó ligeramente nerviosa al recordar la reacción de la Hyuga ante algunas de sus bromas, y cómo reprendía sin piedad a la maldita habanero después de que hiciera algo que Hikari consideraba estúpido. Bueno, así es Hikari-chan. Puede ser así, pero de verdad le importa. Solo quiere que seas lo más fuerte posible antes de que anuncien los equipos. Imagínate las caras que pondrían tus compañeros al verte vencer a los mejores. La sonrisa de Naruto se ensanchó al imaginarse venciendo a Sasuke sin esfuerzo. Eso sería genial. Teme arrogante. Kusina negó con la cabeza divertida. Vamos, vamos, no nos precipitemos, aún tomará tiempo.
No se trata solo de quién te entrene, sino también de cuánto entrenamiento tengas. No puedes esperar superar a quienes entrenaron durante años en solo una semana. Se necesita un poco más de tiempo. Luego apretó el puño. Pero mi hijo será el mejor, Dateban. Olvídalo. Buenas noches, Naruto. Naruto sonrió felizmente. Buenas noches, mamá. Bajó la cabeza y le besó la frente. Que tengas dulces sueños, Sochi. Se dio la vuelta, conteniendo las lágrimas. Era la primera vez que tenía la oportunidad de arropar a su hijo. Por fin lo había recuperado, podía estar con él de verdad. En vida, solo había tenido minutos con su hijo, pero ahora, aunque hubieran pasado 12 años, por fin podía ser una verdadera madre. Ninguna de sus amigas había tenido que conformarse con tan poco tiempo con sus hijos, y que se la cogiera a la fuerza si algo la detenía. -0, Naruto abrió los ojos aturdido. ¿Dónde estaba? Estaba oscuro y húmedo, aunque un poco de luz provenía de todas partes y de ninguna, lo justo para ver. Esto parecía una alcantarilla, pero ¿cómo había llegado allí? Miró el túnel frente a él. Algo parecía llamarlo, una fuerza invisible que tiraba de su mente para obligarlo a ir allí. Inseguro, pero sin alternativas reales, Naruto obedeció la llamada y aterrizó en una gran cámara. Su característica más distintiva era sin duda la gigantesca puerta, cerrada por lo que parecía una sola etiqueta de papel. De repente, un ojo, más grande que Naruto, se abrió. Una pupila entrecerrada se centró en Naruto, rodeada de un iris carmesí. ¿Has venido? Bien. La luz aumentó y Naruto se encontró frente a un zorro gigante. Kyuubi, murmuró. Correcto. Respondió el zorro. Naruto respiró hondo para calmarse. ¿Qué quieres? ¿Y dónde estamos? Estamos dentro de tu mente, respondió Kyuubi con calma. En cuanto a por qué estás aquí, quería hablar contigo. Naruto tragó saliva. Bien, ¿sobre qué? Kyuubi sonrió. Una proposición. Naruto entrecerró los ojos. ¿Qué podrías querer de mí? Kyuubi asintió. Tienes razón, claro, como humano tienes poco que ofrecerme. Eres débil, y aunque quisieras, no podrías dejarme salir. Sin embargo, hace poco, algo cambió. Pasaste de ser una despreciable prisión a un potencial activo muy interesante. Naruto pensó en lo que el zorro podría querer decir, y entonces abrió los ojos de golpe. El Edo Tensei, susurró. El zorro sonrió, revelando hileras de colmillos afilados como cuchillas. Sí. Imposible. Simples humanos pisando el territorio de Dios. Para recuperar algo que por voluntad divina se perdería irreversiblemente. A través de sellos, el único campo donde no hay límite mortal, ni umbral, el único campo donde a nadie se le ocurrió poner un techo de cristal al que los humanos pudieran acceder, la humanidad ha creado un milagro. ¿Y a ti qué te importa? Preguntó Naruto nervioso. ¿De verdad estaba molestando a los dioses? Porque lo odio. Respondió Kyuubi. Hay muchas cosas que odio. El sabio de los 6 caminos. Madara Uchiha. Hashirama Senju. Mito Uzumaki. Minato Namikaze. Los sapos. Kushina Uzumaki. Pero más que nada, odio al Shinigami. Me robó más de 2/3 de mi poder y, a cambio, se apoderó del alma de Namikaze, una violación de sus propias leyes y derechos. El Shikifuin, el contrato con los Shinigami, funciona de forma simple alma por alma. No me quitó mi alma, solo mi poder. Cuando me sellaron, él no tuvo nada que ver. Según las leyes antiguas, debería haber dejado ir a Namikaze, o al menos haberlo enviado al mundo puro y haberme devuelto mi poder. Pero no lo hizo, quebrantando la ley antigua. Sin embargo, al hacerlo, se autodesterró durante al menos 100 años. Durante esos 100 años, solo puede aparecer cuando es invocado y actuar únicamente según lo permita el contrato, atacar al objetivo del usuario, y nada más. No puede evitar nada. Mal uso en su dominio, la muerte, ni se le permite castigar posteriormente ninguna ofensa cometida en ese lapso. En otras palabras, aunque ese jutsu tuyo sume en caos el círculo de la vida y la muerte, solo puede observar y reparar el daño. Tiene las manos atadas, no puede detener lo que causa el daño ni revertir lo hecho. No puede tocarte, de lo contrario te habría aplastado en el momento en que invocaste a esa maldita mujer, que fue mi antigua prisión. Verás, me ha robado, así que me aseguraré de que sufra por ello. Naruto tragó saliva. ¿Y mi parte en esto? Kyuubi sonrió casi con cariño. Tú, Naruto, eres la clave de mi venganza. A través de ti lo haré sufrir.
Solo te pido que invoques muchas almas, me da igual que, y a cambio te daré lo que todos los demás Jinchuriki solo pueden soñar, todo mi apoyo. Kyuubi pareció sumido en sus pensamientos por un momento, luego sonrió. De hecho, te haré aún más atractivo. Cerca están los restos de 2 de mis sirvientes más leales. Te daré el mando sobre ellos. Naruto se mordió el labio. Sonaba tentador, pero la posibilidad de que un dios furioso lo persiguiera no lo parecía tanto. ¿Y los Shinigamis se quedarán de brazos cruzados y lo aceptarán? Kyuubi sonrió. No tiene otra opción. El reino de los vivos es el dominio de Kami. El único poder que tiene aquí es el que ella le otorga. El mundo puro está bajo el control de Yami, y allí él también significa poco. Los Shinigami solo dominan a aquellos que le pertenecen por contrato. Él no es el poder del más allá, simplemente es el guardián de la muerte, el flujo entre los mundos. Podría decirse que está a cargo del camino que los muertos deben recorrer para llegar a su destino, pero nada más. Los muertos que deambulan por el mundo de los vivos, o una persona viva en el mundo puro, esos no son realmente sus problemas, solo que el proceso lo obliga a restaurar el orden en el camino de la vida y la muerte. En cuanto a los otros 2, si Yami no hubiera querido que llamaras a los de su dominio, lo habría impedido. Si Kami no hubiera querido que lo usaras, nunca te habría obligado a aprenderlo. Esa idea que tuviste de consultar el pergamino, esa fue su voluntad guiándote. Naruto parpadeó confundido. Pero si lo que dijiste era cierto, ¿por qué querrían que usara algo que causa tanto caos? Kyuubi se encogió de hombros, lo cual era un poco extraño, ya que Naruto nunca había sabido que los zorros fueran capaces de hacer ese gesto. No lo sé, solo soy un fragmento de un dios. Pero si tuviera que adivinar, diría que Kami lo permite porque era su ley la que el Shinigami rompió, y no era la primera vez, y Yami siempre ha sido caprichosa. Se rumorea que cuando la Nidaime inventó el Edo Tensei, le dio permiso para invocar a los muertos para protegerlo de los Shinigami, solo porque quería ver qué pasaba. La vida eterna puede ser bastante aburrida, así que supongo que Kami y Yami te ayudan para su propia diversión. Pero volviendo al punto, ¿trato hecho o no? Naruto sopesó sus opciones, sintiendo que estaba a punto de hacer un pacto con el diablo. Aún así, pensándolo bien, Kyuubi solo le ofrecía su apoyo si hacía algo que, siendo realistas, probablemente habría hecho de todos modos. ¿No intentarás apoderarte de mi cuerpo, matarme o engañarme de alguna manera? Kyuubi asintió. Te daré mi chakra solo cuando lo pidas o realmente lo necesites. No me apoderaré de tu cuerpo sin tu permiso, ni lo usaré en contra de tu voluntad ni lo controlaré más tiempo del necesario. Te daré consejos, pero no te engañaré. No intentaré hacerte daño ni planearé nada que pueda perjudicarte. Naruto se mordió el labio y asintió a regañadientes. Bien. En esas condiciones, acepto. Kyuubi sonrió con malicia. Excelente. Entonces hagamos que ese maldito dios gima desesperado. Pronto volveremos a saber de nosotros. Sin embargo, como acordamos, te daré la ubicación de los restos mortales de mis sirvientes. Pero ahora, es hora de que despiertes. El mundo se volvió borroso y lo último que escuchó fue la risa sádica y alegre del zorro. -0, Naruto. Naruto, despierta. Dijo una voz tranquila. 5 minutos más, murmuró el chico aturdido, girándose para volver a dormirse. Ikari frunció el ceño. Una vez. Entonces, una sonrisa empalagosa se dibujó en ella. Tenía experiencia en situaciones como estas. Kusina era igual de mala. No, ahora. Declaró con dulzura mientras, de un tirón, apartaba las sábanas, lanzando a Naruto por los aires mientras giraba como un trompo, antes de que el chico rubio aterrizara sano y salvo en el colchón. Me levanté, gritó frenéticamente al notar un cubo de agua sospechosamente cerca de su cama. Ikari asintió. Bien. Hay algunas cosas sobre acá que debemos discutir ahora. Además, Kusina y el Nidaime creen haber logrado un pequeño avance en el Edo Tensei, y probablemente también lo probarán. Kusi probablemente se volverá loca si no probamos su último golpe de brillantez. Algo en la forma en que dijo brillantez hizo que pareciera que había querido decir locura, pero se contuvo. Tienes 3 minutos para vestirte, te esperamos en la sala. El brillo en sus ojos dejó claro que se refería a 3 minutos y 0 segundos. Haciéndolo razonable, Naruto se apresuró a vestirse. -0, cuando irrumpió en la habitación, Naruto sudó una gota. Kusina, Mikoto, los hermanos Senju, el Sandaime y Ikari estaban sentados a la mesa. Ikari apretaba un cronómetro.
Muy bien, Naruto, te sobran 10 segundos. Naruto rió nervioso. Y Karione-chan parecía sospechosamente decepcionada. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Sarutobi se aclaró la garganta. Bueno, principalmente porque consideré prudente informarles sobre el progreso de la formación de Aka hasta el momento. Afortunadamente, debido a la naturaleza de la mayoría de sus miembros, Aka tiene muy poca necesidad de fondos. Aún quedan algunos problemas por resolver, principalmente para alcanzar rápidamente puestos clave o simplemente para informar, pero soy optimista en ese sentido. Si bien Konoha no es pobre, las circunstancias hacen casi imposible transferir grandes cantidades discretamente sin motivo, pero creo que los ingresos de Aka serán más que suficientes con las recompensas de las misiones que completen. Es estándar en las misiones Ambu que la identidad de quienes las completaron se mantenga en secreto, incluso de otros miembros Ambu, y que las recompensas también se entreguen directamente para garantizar que sean ilocalizables, por lo que archivar las misiones de Aka bajo esa cláusula no será un problema. Además, sobre el tema de los nuevos miembros, he hecho algunas averiguaciones, y gracias al hospital tenemos material genético de todos los shinobi activos, así que en caso de una muerte entre los voluntarios específicos, si se tuvieran activos, sería posible reclutar. Sin embargo, soy consciente de que podría darse alguna otra situación extraordinaria, o que se deban probar modificaciones del Edo Tensei, y que los miembros actuales podrían no quedar exentos de las pruebas de contraataque, así que hice algunos preparativos. Hizo una pausa, recuperando fuerzas, antes de continuar. Me duele mucho, pero lo consulté con la prisión de Konoha. Por morboso que suene, Aka actualmente tiene un presupuesto de 5 criminales ejecutados oficialmente. Kusina ya los trajo al sótano y preparó sus prisiones. Mientras estén aquí, ustedes son responsables de sus necesidades básicas, incluidos los gastos. No hace falta decir que esto es una muestra de mi confianza, y espero que ninguno de ustedes me decepcione. Entenderán que deseo estar presente en todos los reclutamientos que se realicen en Konoha. Kusina asintió. Lo entendemos. De hecho, Tobirama y yo hemos trabajado en algo que necesitábamos probar, así que usaremos uno de ellos directamente. Tras ver la mirada molesta del hombre, sonrió al grupo. Al principio se oponía, pero logré convencerlo. Ya lo dije y lo repito, la locura es hereditaria en ese clan, murmuró Tobirama en voz baja. Naruto levantó una mano. Lo siento, pero esto es importante. Acabo de hablar con el Kyuubi y me ha dado la ubicación de 2 cadáveres que podrían serme útiles. No sé qué pensar, pero es posible que la oferta sea genuina, ¿verdad? A esa declaración le siguió un completo pandemonio. El capítulo 4 está terminado. Me llevó una eternidad, pero tengo mucho que hacer ahora mismo. Todavía no hay mucho que hacer, pero paciencia, por favor, estoy sentando las bases. Bueno, no hay nuevas invocaciones, pero habrá 3 en el próximo capítulo. ¿Alguna idea? Y la explicación de Sarutobi se centró en cómo Naruto aprendió el Edo Tensei, no en todo su pasado. El hecho de que sea el Jinchuriki del Kyuubi solo se mencionó brevemente, en favor de cómo Mizuki terminó entregándolo todo por una buena causa. Habrá una indignación apropiada por este trato más adelante. Y ya que alguien lo mencionó, no, Kabuto declaró explícitamente que la muerte del invocador no termina la invocación, de hecho, todo lo que haría sería que la técnica fuera imposible de cancelar. En cuanto al Kyuubi, nunca entendí bien por qué el Shinigami se llevó a Minato. Según la descripción, siempre son 2 almas las que se llevan juntas, que luego quedan atrapadas en un combate eterno dentro del estómago del dios de la muerte. ¿Cómo se supone exactamente que solo una masa del poder del Kyuubi va a oponer resistencia? Personalmente, su reacción fue más bien no logré sellar al Kyuubi. Bueno, no hay razón para no tomar un recuerdo antes de irme. Por supuesto, dejando de lado las expectativas de Minato, el Shinigami había sido llamado para resolver el problema del Kyuubi, y fracasó. El Kyuubi estaba debilitado, pero estaba allí y tenía la fuerza suficiente para matar a los padres de Naruto. Añadí eso sobre Kami y Yami porque no quiero darle demasiada influencia a un dios con el que Naruto está a punto de antagonizar seriamente. Después de todo, él es el dios de la muerte, no del más allá. Este capítulo fue un poco lento, pero necesario. Después de todo, Aka no es un club de ajedrez que se reúne en un apartamento, sino una organización con un alto potencial de reclutamiento y un bajo riesgo de muertes. Las lesiones incapacitantes o la jubilación son notablemente bajas, lo que requiere mucho trabajo.
Es necesario establecer jerarquías, ya que habrá poco en papel para el resto de la aldea. Aka debe llevar sus propios archivos, todo debe estar organizado, la comida para los prisioneros, el equipo y otras cosas consumen dinero sin presupuesto. Es necesario establecer líneas de comunicación. Hay mucho por hacer antes de que Aka sea un grupo tan funcional como los Ambu, especialmente porque los miembros son, voluntariamente o no, mucho más cercanos entre sí, lo que significa que todos tendrán una relación más vecinal barra familiar que entre colegas, y cada nuevo miembro seguramente traerá algún cambio en la dinámica. Así que, por favor, tengan paciencia. Habrá mucha acción, pero primero necesito un poco de trabajo preliminar. Y no, Naruto no se volverá super genial en una semana. Para cuando termine el entrenamiento previo por equipos, su nivel no será de Anbu ni de Kage, sino de Genin, con quizás uno o dos jutsus de alto poder y bajo control si Mikoto tiene la amabilidad.